Una esposa que se ha sacrificado por su familia durante 20 años a punto de ser abandonada por su marido por falta de estudios. Yuna era una excelente bailarina cuando iba al colegio. Tenía la oportunidad de subir a un escenario más grande, pero quedó embarazada de forma inesperada. Sin otra opción, tuvo que abandonar los estudios y seguir a su marido a Alemania. Ahora, su marido la desprecia por su falta de estudios y planea divorciarse en cuanto su hijo entre en la universidad. Yuna, que ha sido ama de casa durante 20 años, ahora no tiene nada. Incluso el móvil que utiliza es uno que le ha dejado su marido. Tras firmar el acuerdo de divorcio, Yuna acude a su mejor amiga para desahogarse. Le dice que, si su marido la desprecia por no tener estudios, ella se matriculará en la universidad. Su amiga cree que Yuna está loca, pero ella no le da importancia y le dice que solo alguien que haya estado casado puede entenderla. Una mujer tan ambiciosa como Yemi nunca la entendería. Esa noche, Yuna se levantó temprano y se quedó de pie junto a la ventana esperando a que su marido y su hijo volvieran a casa. En cuanto los vio llegar al edificio, se apresuró a salir a recibirlos. Sin embargo, la mirada de su hijo estaba llena de repugnancia hacia Yuna. Jungwoo, por su parte, se quejó de que su mujer solo pensaba en darles de comer. Una vez en la habitación, Jungwoo contuvo las náuseas y empujó la cama de Yuna hacia otro lado. Además, se quitó el anillo de boda con aire de satisfacción. Yuna se tapó inconscientemente la mano con la que llevaba el anillo de boda. Su marido le dijo, ya estamos divorciados. Quítate el anillo. Yuna, a regañadientes, se quitó el anillo. Así, Yuna, además de hacer las tareas domésticas, tenía que salir a clase y aprovechar el tiempo para estudiar. Mientras preparaba el desayuno, seguía aprendiéndose palabras a escondidas. Incluso, para poder estudiar un poco más sin que la descubrieran, se sentaba en el inodoro a estudiar todas las mañanas. Le sangraba la nariz, pero seguía viendo el vídeo de la clase del profesor. El día del examen de acceso a la universidad, Yuna acababa de llevar a su hijo a la puerta de casa y, nada más darse la vuelta, se subió a escondidas al coche de su mejor amiga. Gracias a su esfuerzo, finalmente obtuvo una nota excelente en el examen. Se matriculó en la carrera que le gustaba a su hijo, filosofía. Yuna consultó con ilusión los resultados de la admisión. Como era de esperar, siendo ama de casa, no había sido admitida. Al ver que su matrimonio se desmoronaba, no pudo evitar romper a llorar. Al llegar a casa, Yuna se secó las lágrimas y felicitó alegremente a su hijo por haber entrado en la universidad. Sin embargo, su hijo, enfadado por no haber entrado en la universidad de prestigio, descargó su ira con Yuna y se fue a su habitación. Jungwoo, fingiendo consolar a su esposa, le dijo que no se preocupara por el fracaso de su hijo. Finalmente, comenzó a presionarla para que se divorciara rápidamente. Yuna, con el corazón destrozado, recibió de repente una llamada de la universidad a la que había sido admitido su hijo. Feliz, le dio las gracias por teléfono e incluso hizo una reverencia. Por la noche, preparó una gran mesa con comida y anunció que iba a ir a la universidad. Cuando Mark lo oyó, pensó que su madre se había vuelto loca. Le daba vergüenza que su madre fuera a estudiar con él. Yuna se sentó en el sofá, ansiosa, esperando que su marido le dijera que no se divorciaran, pero él la miró con desprecio. Aunque Yuna fuera a la universidad, ya no tenían nada en común. Jungwoo incluso se arrodilló en el suelo suplicándole a Yuna que lo perdonara. A la mañana siguiente, Yuna fue sola al hospital para hacerse un chequeo. Al recordar que su marido quería divorciarse, deseó tener una enfermedad terminal. Yuna realmente padecía cáncer de páncreas y solo le quedaban 6 meses de vida. A punto de divorciarse, Yuna sufrió un colapso nervioso y salió corriendo. Finalmente, se quedó llorando a gritos en la parada del autobús. Ni siquiera se dio cuenta de que le habían robado el móvil. Se quedó allí hasta altas horas de la noche antes de volver a casa. Quería preocuparse por su hijo, pero este la echó con impaciencia. En cuanto su marido la vio entrar, cerró rápidamente el ordenador. Yuna le preguntó qué pasaría si ella moría. Jungwoo respondió con indiferencia que todo el mundo muere. Yuna no durmió en toda la noche, sintiéndose abandonada por todo el mundo. Al día siguiente, recibió una llamada de la universidad. Le dijeron que pagara rápidamente la matrícula o no la admitirían. Yuna descargó toda la rabia que tenía acumulada. Llegó furiosa a la universidad, pero vio a los estudiantes ensayando una obra de teatro. Pensó en cuando estaba en el instituto y se esforzaba por bailar para actuar. Yuna no quería arrepentirse cuando solo le quedaban 6 meses de vida, así que cambió de opinión y decidió seguir estudiando. Corrió a casa y encontró el dinero que su abuela le había guardado para la matrícula en la almohada. Después de pagar la matrícula, Yuna se convirtió oficialmente en estudiante universitaria. Yuna eligió la carrera de psicología para poder tener temas en común con su marido, que es doctor en psicología. También eligió específicamente asignaturas sobre el matrimonio y las relaciones sentimentales. Justo cuando Yuna pensaba que iba a empezar una maravillosa vida universitaria, no se esperaba que el primer día de clase la humillara el profesor. Mino había estado enamorado de Yuna en el instituto. Le preguntó a Yuna por qué había venido a montar un escándalo si aquello era un aula. Yuna solo pudo responder avergonzada que era estudiante. Después de clase, Yuna llamó a Mino enfadada y le preguntó por qué la había humillado en público. Mino le respondió que si no le gustaba, podía solicitar cambiar de clase. Aunque antes eran compañeros de clase, ahora estaban en la universidad y tenían que llamarse profesor. Yuna, sintiéndose ofendida, se lo contó a su mejor amiga, y Emi le dijo que hacía mucho tiempo que no veía a Mino. A continuación, le regaló un teléfono móvil a Yuna. Por la noche, cuando su marido la vio buscando algo en el estudio, se puso nervioso y le preguntó qué estaba haciendo. Jungwoo, sin embargo, se sentó en su silla de trabajo con aire culpable. Yuna, al ver que su marido no quería que se quedara allí,
se dispuso a marcharse, pero su marido la llamó de repente para hablarle del divorcio. Yuna le pidió que le diera 3 meses más. Al oírlo, su marido se puso nervioso. Yuna le dijo que en el acuerdo de divorcio no figuraba una fecha concreta. El marido, asustado, revisó el acuerdo y vio que efectivamente no había una fecha concreta. Al final, no tuvieron más remedio que aceptar. Yuna, al ver lo ansioso que estaba su marido por divorciarse, pensó en su enfermedad terminal y no pudo evitar romper a llorar. Temía que alguien la oyera, así que abrió el grifo. Al día siguiente, Yuna se quedó dormida en el metro. Cuando llegó al colegio, no encontraba el móvil, así que no tuvo más remedio que ir a clase. De repente, una chica que había conocido en el metro le entregó un teléfono móvil. Yuna se dio cuenta de que se había dejado el móvil en el metro. En clase, el profesor pidió que leyeran una obra famosa y escribieran sus impresiones. Después de clase, Yuna corrió a la biblioteca para buscar el libro, pero alguien se le adelantó. Yuna se sintió injustamente tratada, ya que ella había llegado primero. ¿Por qué se lo prestaban a ella? El bibliotecario le dijo que esa estudiante lo había reservado con antelación. Yuna solo pudo encontrar al asistente, pero antes de que pudiera hacerle unas preguntas, este se impacientó y le dijo que preguntara a sus compañeros. Yuna, sin saber qué hacer, preguntó a todo el mundo, pero los estudiantes, al verla, pensaron que era la profesora y huyeron. En la clase de relaciones matrimoniales, el profesor pidió que los alumnos formaran parejas. Yuna vio que todos se burlaban de la persona que le había tocado y se sintió muy mal. Al terminar la clase, se apresuró a pedirle perdón a ese compañero, pero el compañero le sugirió que se retirara de la clase. Las burlas y humillaciones de todos hicieron que Yuna pensara en abandonar la universidad. En ese momento, se oyó un ruido animado y vio que era un club reclutando nuevos miembros. Yuna, que quería pasar desapercibida, fue arrastrada al escenario para bailar. Esto la reafirmó en su decisión de terminar la universidad, para que su hijo no la descubriera. Yuna se escondía todos los días en la hierba, donde comía con olor a comida. Mientras comía, Mino apareció de repente y le causó problemas. Yuna se dio cuenta de que había un olor extraño y se levantó para irse. Sin embargo, descubrió a su marido, que debería estar trabajando en otra universidad. Yuna se acurrucó en la silla, se cubrió la cara con el sombrero y rezó para que su marido no la viera. Pero Mino le quitó el sombrero y la interrogó sobre lo que estaba haciendo. Cuando vio que su marido se alejaba, Yuna se relajó. Mino le preguntó por qué se escondía de su marido. Al oír la pregunta, Yuna se levantó y se marchó, hasta que no hubo nadie detrás de ella. Se atrevió a llamar al antiguo lugar de trabajo de su marido. Sin embargo, le dijeron que su marido ya trabajaba en esa universidad. Yuna estaba llena de dudas, porque su marido no le había dicho que había cambiado de trabajo. Lo pensó detenidamente y decidió cambiar la clase de psicología para evitar encontrarse con su marido, que enseñaba esa materia, así que pidió ayuda en la red del campus para cambiar de clase. Un estudiante malintencionado, sabiendo que las clases de Jungwoo eran muy famosas, le quitó a Yuna la clase que quería cambiar. En ese momento, Yuna seguía llamando por teléfono, preguntando por qué no aparecía la clase que quería cambiar. Un estudiante que estaba a su lado no pudo evitar avisarle de que la habían engañado. Por la noche, Yuna seguía esperando a su marido en la puerta de casa. Jungwoo, con remordimientos, se asustó. Yuna le preguntó por qué no le había dicho que había cambiado de trabajo. Jungwoo, con aire arrogante, le dijo que ya estaban divorciados. Yuna sintió que el hombre que tenía delante era un sinvergüenza. Al día siguiente, se escondió en el lugar más tranquilo de la universidad y, mirando la foto de su abuela, no pudo contener las lágrimas. No solo la habían marginado en la universidad, sino que también la habían engañado. Su antiguo amigo Mino no dejaba de humillarla. Su marido era despiadado y la presionaba para que se divorciara. No le quedaba mucho tiempo. Al levantar la vista, Yuna se encontró con el odioso Mino. Mino le dijo que le iba a cambiar las clases que no había cambiado antes. Yuna se secó las lágrimas y le preguntó si era verdad. Sin embargo, Mino le pidió que le respondiera a una pregunta. Le preguntó por qué había ocultado a su marido que estaba en la universidad. Yuna estalló con toda la rabia que había acumulado. Mino le dijo que le preguntaría a Jungwoo por qué había hecho eso. Esta frase hizo que Yuna, enfurecida, se pusiera nerviosa. Yuna se disculpó con Mino, sintiéndose injustamente tratada, y le pidió que no la molestara más. Le prometió que nunca volvería a aparecer ante él. Sin embargo, Mino no aceptó que Yuna abandonara la clase y rápidamente buscó una excusa. Yuna se sintió un poco desconcertada por la actitud contradictoria de Mino. Al ver que él había contactado con el profesor de psicología para que ella pudiera asistir a la clase, dejó de hablar. De repente, Yuna sintió curiosidad y le preguntó a Mino cómo había reconocido a su marido ese día. Ella nunca le había dicho a Mino quién era su marido ni cómo era. Resultó que Mino, después de que Yuna se retirara de la clase, le había preguntado a su mejor amiga por qué se había retirado y así se enteró del nombre de su marido. Y su marido era el psicólogo que estaba a cargo del proyecto en el que Mino trabajaba. Pero Mino solo le dijo que un estudiante le había dicho que iba a venir un profesor de psicología. Y tu marido es precisamente psicólogo. Por eso supe que era él. Mino volvió a la oficina y su asistente le señaló la lista de alumnos matriculados. Algo que le pareció extraño. Era evidente que Yuna se había dado de baja, pero su nombre seguía apareciendo en la lista. ¿Acaso Yuna se había vuelto a matricular después de darse de baja? Mino dijo con indiferencia, me arrepiento. No quiero que se dé de baja. El asistente se enderezó de repente y le preguntó si había salido con Yuna en el pasado. Mino no lo ocultó y lo admitió directamente. En ese momento, Yuna estaba siendo presionada por su marido para firmar un acuerdo. Jungwoo temía que Yuna se arrepintiera después del divorcio.
por lo que quería que Yuna lo pusiera por escrito. Yuna puso directamente su huella dactilar, esperando que su marido tampoco se arrepintiera en el futuro. El fin de semana, Yuna vio que su hijo seguía estudiando hasta las 11 de la noche, sin descansar ni siquiera en su día libre. Le sugirió que se quedara en casa a descansar, y que ella saldría a hacer unos recados para no molestarlo. Sin embargo, Jun-woo salió de repente y llamó a su hijo. En la mesa, Mark vio que su padre tenía algo que decir y habló directamente. Jun-woo, al ver esto, sacó dinero de su cartera y le dio a su hijo su tarjeta de visita. Al ver que su hijo había descubierto la tarjeta, se apresuró a dar una explicación. A Yuna no le quedaba mucho tiempo y fue a la residencia de ancianos para despedirse de las abuelas. Temía que se preocuparan por ella, así que inventó una excusa. Su marido se iba al extranjero para dar clases y no volvería allí. Mientras Yuna ayudaba a las abuelas a tender la ropa, de repente oyó la voz de Mino en la radio. En la radio estaban hablando sobre la muerte. Yuna recordó que su marido había dicho lo mismo y no pudo evitar rebatirlo. Quien no ha padecido una enfermedad terminal no tiene derecho a decir eso. Pensando en que solo le quedaban 6 meses de vida, Yuna escuchó con atención el contenido de la radio. Empezó a pensar en cómo aprovechar el tiempo que le quedaba. Inspirada por lo que escuchó, Yuna escribió sobre su corta y trágica vida. Perdió a sus padres cuando era pequeña. Su madre se volvió a casar y se quedó a vivir con su abuela. Le gustaba bailar y entró en la escuela de arte. La primera vez que bailó delante de un público fue también la última. Luego conoció a su actual marido. Resultó embarazada antes de casarse. Abandonó los estudios y se fue con su marido a Alemania. En un país extranjero, dio a luz a su único hijo. Luego crió a su hijo y finalmente regresó a Corea. Ahora tiene una enfermedad terminal y solo le quedan 6 meses de vida. Con unas pocas palabras resumió toda su vida. Yuna se dio cuenta de que su vida había sido un fracaso. Tiró a la basura la autobiografía que había escrito. De pie en una calle bulliciosa, Yuna se arrepintió de repente. Se arrepintió de haber deseado tener una enfermedad terminal porque su marido quería divorciarse de ella. Se arrepintió de haber vivido tantos años sin haber hecho nada. Inmediatamente llama a su mejor amiga para quejarse de lo injusto que es todo. Yuna, afectada por la situación, no solo compra compulsivamente, sino que también elabora un plan de estudios. Al llegar a casa, temiendo que su marido descubra sus compras impulsivas y deje de darle dinero para vivir, guarda la ropa en un armario de la cocina. Sin embargo, hay tanta ropa que no cabe en el armario. Entonces, Yuna decide meter una chaqueta de cuero en la nevera. Después de hacer todo esto, el primer deseo de Yuna era reconciliarse con su hijo. Acariciaba la puerta como si estuviera acariciando a su hijo. Su segundo deseo era cumplir su sueño de bailar. En ese momento, los miembros del club de baile estaban siendo criticados por el director. El día de la convocatoria, otro club había reclutado a más de 70 personas con su baile. Yuna llegó al club de baile muy emocionada. No se esperaba que el director fuera su compañero de pareja en la clase de relaciones matrimoniales. Después de intercambiar información, Yuna recordó que su objetivo era unirse al club de baile. Tae-jun miró a Yuna con incredulidad. Yuna dijo con sinceridad que sabía que era el único club de baile de la escuela. Tae-jun, al ver que Yuna ya tenía 38 años, quiso que se rindiera. Yuna se negó rotundamente a aceptar el rechazo del director y dijo que volvería otro día. Tae-jun se quedó sin palabras al ver a Yuna, de 38 años, con ganas de bailar. Al final, los dos se fueron enfadados. Inesperadamente, se encontraron de nuevo en la clase de interpretación. Como 3 personas llegaron tarde, el profesor los puso en el mismo grupo. Los dos, que acababan de salir del club de baile, se vieron obligados a formar parte del mismo grupo. Después de clase, los 3 tuvieron que discutir el trabajo en grupo. Tae-jun dijo directamente que iba a abandonar la clase. Yuna solo pudo intercambiar sus datos de contacto con sus compañeros para pensar en un plan. A continuación, se apresuró a acudir a la bienvenida para los nuevos alumnos. La bienvenida ya había comenzado. Al ver a una mujer mayor acercándose, el ambiente se volvió incómodo. Todos bajaron las copas que tenían en la mano. Yuna saludó respetuosamente a todos sus compañeros. Las alumnas de cursos superiores la trataron como a las demás y la invitaron a sentarse con entusiasmo. Un estudiante nuevo, al ver que todos estaban incómodos, propone jugar a algo para animar el ambiente. Justo cuando todos se están divirtiendo, un mensaje en el grupo hace que todos cambien de expresión. No se habían enterado de la reunión. Los estudiantes con experiencia están elaborando una estrategia, pero no se esperaban que los invitados no deseados ya hubieran llegado. El profesor se sienta hábilmente entre 2 chicas, con un brazo alrededor de los hombros de una y con la otra agarrando con fuerza a la chica de al lado. El profesor no podía evitar meter mano a las chicas guapas. En ese momento, aún no sabía que todo estaba siendo grabado. Los estudiantes se marcharon con sus compañeras. El profesor dijo que quería hablar con una de las chicas sobre su futuro laboral. Al oír la amenaza velada del profesor, los demás no se atrevieron a decir nada. Yuna no pudo soportarlo más y desenmascaró la fea cara del profesor. El profesor se puso nervioso y dijo con dureza que solo se preocupaba por sus alumnos. Los chicos se apresuraron a calmar al profesor enfadado y se marcharon. Yuna se sintió un poco nerviosa después de decirlo, pero todos la aplaudieron. Mino vio toda la escena. Resultó que el profesor Jin había citado a Mino para hablar sobre un proyecto de colaboración con el marido de Yuna. Como Mino no quería trabajar con su rival en el amor, rechazó directamente la propuesta del profesor Jin. Sin embargo, el profesor Jin, enfadado y avergonzado, amenazó a Mino con la identidad de la hija del director y con la ayuda económica. Mino, sin piedad, le dijo que la hija del director no se metería en los asuntos de la escuela. El profesor Jin, furioso,
Cogió su bolso y se marchó, olvidándose un bolígrafo. Y fue precisamente ese bolígrafo el que le permitió a Mino descubrir la relación especial entre el profesor Jin y el marido de Yuna. Al día siguiente, en la sala de estudio, los compañeros vieron llegar a Yuna y le dejaron un sitio libre. Un compañero dijo inmediatamente que el comportamiento del profesor del día anterior había sido ridículo. Yuna no pudo evitar preguntar por qué nadie había hecho nada cuando el profesor se había comportado así. Al oír esto, los compañeros cambiaron de expresión. Entonces, un compañero le dijo a Yuna que tuviera cuidado con lo que decía. El profesor, para recuperar su prestigio, presionó a un estudiante. El estudiante sabía que el profesor quería que Yuna se disculpara. Al llegar al aula, vio que había una discusión y se enfadó de inmediato. Aprovechó el momento para decirle a Yuna que se disculpara con el profesor. Yuna no quería disculparse porque era el profesor quien había actuado mal. Los compañeros que antes la habían elogiado no se atrevieron a defenderla. A la hora del almuerzo, Yuna fue al comedor y descubrió que los compañeros que antes la habían elogiado ahora la reprochaban por entrometerse. Yuna bajó la cabeza y se sentó en un rincón a comer. Los susurros de los compañeros fueron escuchados por el presidente del club. En ese momento, Yuna estaba tan enfadada que no podía comer y se marchó rápidamente del comedor. No entendía el comportamiento de sus compañeros y corrió a buscar a Mino. Yuna pensaba que él la apoyaría y criticaría la actitud incoherente de sus compañeros. Sin embargo, Mino la reprendió y le dijo que no tenía derecho a culpar a los demás. Yuna, sintiéndose injustamente tratada, le preguntó qué debía hacer. Mino le respondió con sarcasmo: ¿No tienes un marido doctor en psicología? Yuna, enfadada, le gritó que era un mal hombre. Al marcharse, no se dio cuenta de que se había dejado caer el cuaderno que llevaba consigo. Mino lo recogió y descubrió que era la carta de despedida de Yuna. En ese momento, Yuna acababa de salir del estudio de Mino cuando recibió una llamada del hospital. Al llegar al hospital, el médico le dijo que había sido un diagnóstico erróneo y que no padecía ninguna enfermedad terminal. En cuanto mencionó el hospital, Yuna se apresuró a contárselo a su mejor amiga. Luego le sugirió que también hiciera una lista de deseos. Al decirlo, fue a buscar su cuaderno, pero no lo encontró en su mochila. En ese momento, Mino ya sabía que Yuna tenía una enfermedad terminal. Aunque antes estaba enfadado, ahora se quedó estupefacto. Con la mente confusa, canceló todos sus planes para ese día. Mino se dio cuenta de que en todos los deseos de Yuna no había ninguno relacionado con su marido. En ese momento, Yuna seguía angustiada por haber perdido el cuaderno, ya que tenía muchos apuntes para estudiar. Yemi se preguntaba por qué Yuna seguía yendo al colegio si ya se había curado. A continuación, le preguntó a Yuna qué pensaba hacer con el divorcio. Yuna, que ya había muerto una vez, ya no se derrumbaba y lloraba como antes por el divorcio. En la entrada del barrio, Yuna se encontró con su hijo, así que, como una joven, corre alegremente hacia él y se lanza a sus brazos. Mark se asusta por el comportamiento de su madre. Luego le pregunta si ha bebido. Jun-woo llega del trabajo y también se encuentra con la madre y el hijo. Cuando va a regañar a su esposa por haber bebido, ella lo ignora y se marcha. Al día siguiente, Mino sigue a Yuna en secreto. Quiere encontrar el momento perfecto para devolverle el cuaderno. En ese momento, un estudiante le pregunta a Yuna si se ha disculpado con el profesor. Yuna responde que no va a disculparse con el profesor. A partir de entonces, sus compañeros comienzan a rechazarla. Cuando se encuentra con ellos por la calle e intenta saludarlos, la ignoran como si no existiera. A continuación, Yuna va al club de baile para cenar con el presidente y completar la tarea de la asignatura de relaciones matrimoniales. Tae-jun acababa de comer y le pidió a Yuna que le llamara antes de quedar para comer otro día. Mino, que estaba fuera, pensaba en cómo hacer que Yuna encontrara el cuaderno. De repente, Yuna salió y él se asustó y se escondió en el baño. Cuando vio que Yuna había comprado un bento, se le ocurrió una idea. Fue al lugar donde Yuna solía comer y dejó el cuaderno en una silla, pero temía que alguien lo encontrara. Así que lo escondió en la hierba por donde Yuna solía pasar. Mino no había dado unos pasos cuando vio que el marido de Yuna se acercaba. En ese momento, Yuna también se acercaba desde otra dirección, para proteger el secreto de que Yuna iba a la universidad a escondidas. Mino corrió hacia ella, la agarró y le tapó la cara con su ropa. Al ver que era Mino quien solía acosarla, Yuna quiso insultarlo llamándolo loco. Al oír la palabra marido, Yuna se asustó y se refugió en los brazos de Mino. En ese momento, Jun-woo pasó por allí y, al ver a los dos, no pudo evitar decir: así son los jóvenes de hoy en día. Al ver que Jun-woo se había alejado, los dos se relajaron. Los estudiantes que pasaban por allí pensaron que se trataba de una escena de amor y sacaron sus teléfonos para grabar. Después de todo, Mino era un director bastante famoso que había actuado en películas y programas de variedades. Para proteger su reputación, Mino agarró a Yuna y corrió directamente al lugar donde había escondido el cuaderno. Yuna se quejó de que Mino olía raro. Mino no solo no se enfadó, sino que se preocupó por su estado físico. Yuna le preguntó por qué se preocupaba tanto por ella. Justo cuando se disponía a marcharse, descubrió su cuaderno. Al ver lo feliz que estaba Yuna, Mino se alegró por ella. Sin embargo, siguió burlándose de ella por ser tan despistada. A continuación, se echó la mochila de Yuna a la espalda. Mino temía que Yuna no pudiera cargar con tantos libros, así que vació su taquilla para guardarlos. Yuna, que normalmente era objeto de burlas, se sintió muy halagada por el gesto de Mino. Mino creía que su disfraz era perfecto.
pero su asistente lo había visto todo. La asistente le reprochó con decepción que hubiera rechazado la ayuda de la escuela por Yuna. Mino le contó que Yuna padecía una enfermedad terminal. La asistente se sintió aliviada al escucharlo. Pensaba que sus 5 años de esfuerzo habían sido en vano. Mino pensó en cómo Yuna había estudiado para la universidad por su marido. Creía que Yuna debía de querer que su marido tuviera una carrera exitosa. Mino llamó a Jung-woo para invitarlo a su estudio a hablar de un proyecto. Jung-woo se alegró mucho al escucharlo, ya que Mino era un director muy famoso. Se apresuró a ir a la oficina de Mino. Los dos se sentaron a negociar el proyecto y sacaron los bolígrafos y los documentos que habían preparado. Mino le preguntó a Jung-woo, a modo de prueba, ¿qué opinaba sobre la muerte de un cónyuge? Jung-woo cogió directamente el bolígrafo que Mino había preparado y comenzó a hablar. Mientras hablaba, se guardó el bolígrafo en el bolsillo. Mino, al verlo, extendió la mano para impedirlo. Sin embargo, Jung-woo dijo con naturalidad que era un regalo que le había hecho alguien. Mino se quedó pensativo, ya que era el bolígrafo que el profesor Jin había perdido ese día en el restaurante. ¿Acaso eran pareja? No era de extrañar que el profesor Jin hubiera quedado con Jung-woo para hablar sobre la colaboración en el proyecto. Pensando en ello, Mino despidió a Jung-woo con la excusa de que no estaban de acuerdo. Al ver la espalda de Jung-woo, empezó a pensar en cómo lidiar con los dos. Al día siguiente, Mino envió mensajes a los dos para quedar en su oficina. Jung-woo llegó a la oficina refunfuñando y se sorprendió al ver que el profesor Jin también estaba allí. Los dos pensaron que era un poco extraño y discutieron acaloradamente sobre las intenciones de Mino. En ese momento, Mino entró de repente. El profesor Jin reaccionó inmediatamente y soltó la mano de Jung-woo. Ella se apresuró a explicarle a Mino que el otro tenía algo sucio en la ropa. Mino sonrió con desdén y anunció formalmente el motivo por el que los había citado. En ese momento, Tae-jun se dio cuenta de que Yuna estaba sola en el aula. Al ver esa escena, se enfureció. Yuna había defendido a sus compañeros y ahora ellos la aislaban. Tae-jun entró en el aula y oyó a sus compañeros hablar mal de Yuna. Contuvo la ira y se subió al estrado para preguntarles si querían que Yuna se retirara de la escuela. Yuna, que estaba fuera del aula, lo oyó todo. Las alumnas comenzaron a quejarse de Yuna. Yuna recordó las palabras de Mino. Ahora también podía entender los pensamientos de sus compañeros. Así que buscó en internet una solución al problema. Después de leer el contenido de internet, Yuna se preguntó si realmente debía disculparse. En ese momento, su compañero Jimin la llamó para quedar en el bar donde trabajaba. Como Jimin tenía que trabajar, Yuna se quedó sin nada que hacer. Al ver que los jóvenes estaban bebiendo una bebida, también pidió una. A continuación, Jimin le entregó una memoria USB. Yuna se quedó desconcertada. Jimin le dijo que dentro había el vídeo indecente del profesor. Yuna temía que el profesor se vengara e incluso se imaginó que la policía la arrestaba. Para superar el miedo, Yuna empezó a beber sin parar. Jimin, al ver que la situación se ponía fea, llamó a Mino. Resultó que Mino había visto a Jimin grabando el vídeo indecente del profesor en la fiesta de bienvenida a los nuevos alumnos. El deseo de Yuna era ir a la universidad, pero al hacer algo bueno, la habían marginado. Mino no quería que Yuna muriera así, por lo que llamó a Jimin a propósito. Además, le preguntó a Jimin por Yuna delante de ella. Jimin se sintió un poco avergonzado al escuchar a Mino. Yuna había sido marginada por ellas, y además le había ayudado en el metro. Después de esta conversación, Jimin accedió a darle el vídeo a Yuna. En ese momento, Jung-woo y la profesora Jin preparaban una cena a la luz de las velas. Mientras bebía vino, la profesora Jin no podía evitar lamentarse de lo lento que pasaba el tiempo. Resulta que los dos llevaban mucho tiempo juntos en secreto. Ella pensaba que Jung-woo se divorciaría en marzo y que en septiembre anunciarían que estaban juntos. En mayo del año siguiente se casarían. La profesora Jin aprovechó para preguntarle a Jung-woo si había conseguido la garantía. Los dos brindaron de nuevo para celebrar que habían conseguido la garantía. Al parecer, después de que Yuna anunciara que iba a retrasar 3 meses el divorcio, Jung-woo acudió a la profesora Jin en busca de consuelo. La profesora Jin, para evitar que se volviera a cambiar la fecha de su boda, le dio una idea a Jung-woo. Le sugirió que le pidiera a Yuna que escribiera un documento. En ese momento, Yuna se emborrachó sin darse cuenta. Jimin, temiendo que le pasara algo a Yuna, llamó a Mino. Mino llegó al bar y vio que Yuna estaba inconsciente y no dejaba de hablar de la universidad. Mino le preguntó si realmente quería terminar sus estudios. Yuna se arrepintió profundamente de haber intervenido. Al día siguiente, Yuna se despertó en su casa. Recordaba vagamente que Mino la había llevado a casa. Mino le recordó cómo había derrotado a los hombres malos en el pasado. Resulta que, cuando Yuna estaba en el instituto, había un hombre que acosaba a las estudiantes de la zona. Yuna y Mino se unieron para darle una lección al hombre. Después de dudar toda la noche, Yuna finalmente se decide a enfrentarse al profesor. Le envía un correo electrónico para comunicarle que renuncia a su trabajo con efecto inmediato. El profesor, fingiendo estar tranquilo, decide buscar un abogado para informarse. Mino sale y le dice al profesor que no hace falta que busque un abogado, porque él vio todo lo que pasó esa noche. Después de todo esto, Mino pidió a Yuna que fuera a su estudio. Yuna, desconcertada, acudió y Mino le asignó un trabajo. Yuna, sin entender nada, se puso a leer el guión. De repente, sonó el timbre de la puerta. Mino le pidió que saludara al invitado. Yuna levantó la vista y descubrió que se trataba de su marido. Mino, fingiendo no darse cuenta, abrazó a Yuna. Yuna, sintiéndose culpable, bajó la cabeza y dijo en voz baja, «Es mi hijo». Mino fingió darse cuenta de que eran marido y mujer y se apresuró a soltar a Yuna. Además, fingió regañar a Yuna por no haberles presentado. Le explicó a Jung-woo que era el mejor amigo de Yuna en el instituto. Yuna, avergonzada,
Se disculpó con su marido. Al ver la actitud humilde de Yuna, Mino se quedó un poco desconcertado. Cuando terminaron de trabajar, acompañaron juntos a Jun-woo a la salida. Mino fingió ser un caballero y abrió la puerta del coche con fuerza. Y Jun-woo no tuvo más remedio que entrar. Jun-woo miró a sus dos compañeros de instituto, que parecían tan íntimos, y se sintió como un extraño. Yuna, nada más llegar al estudio, empezó a regañar a Mino, diciéndole que era un idiota. Sabía perfectamente que ella tenía miedo de que su marido descubriera que estaba estudiando en la universidad a escondidas, y aún así había organizado el encuentro. Mino le dijo que lo había hecho para ayudarla. Yuna se asustó y dio un paso atrás. Le preguntó a Mino por qué de repente era tan amable con ella. Mino le dijo que se pusiera a trabajar. Así, los dos trabajaron hasta las 8 de la tarde. Yuna estaba muerta de hambre. Mino le dijo que esperara un poco más para cenar con su asistente. En ese momento, la asistente llegó corriendo y dijo que su madre estaba enferma y que no podía trabajar. Las dos entradas para el cine se iban a echar a perder. Le pidió a Yuna que las mirara. Mino cogió las entradas que había comprado antes y le dijo que, como su marido había dicho que podía llegar tarde a casa, podían ir juntos al cine. Así, los dos fueron al cine. Cuando terminó la película, fueron a comer brochetas de carne. Con la relación más distendida, los dos empezaron a charlar. Yuna le preguntó a Mino si estaba casado. Mino le dijo que no quería casarse, porque no quería que una chica como Yuna se dedicara solo a su marido una vez casada. Yuna volvió a preguntarle a Mino por qué la había elogiado a propósito. Mino le respondió con sinceridad que era porque ella era muy buena. Jun-woo salió del estudio y se fue directamente a su cita con el profesor Jin. Mientras cenaban, los dos pensaban en el estudio y temían que Mino estuviera intentando crear problemas entre ellos. El profesor Jin notó que Jun-woo estaba raro y pensó que había surgido algún problema con el proyecto. Jun-woo se excusó y se fue a casa, pero al llegar se encontró con que Yuna no estaba. Esta vez le tocaba a él esperar a Yuna en casa. Al oír un ruido en la puerta, pensó que era Yuna y salió corriendo. Al ver que era su hijo, Jun-woo se sintió decepcionado y volvió al estudio. Sin embargo, al asomarse a la ventana, vio a Mino llevando a Yuna a casa. Mino incluso le abrió la puerta del coche a Yuna. Y lo más increíble era que los dos estaban hablando en voz baja. Jun-woo ve a Yuna entrar sigilosamente en su habitación y le hace señas para que vaya al estudio a hablar. Cierra la puerta y no puede evitar regañar a Yuna por llegar tan tarde a casa. A continuación, le pregunta nervioso si le ha contado a Mino lo de su divorcio. Jun-woo le dice que no puede permitir que su hijo oiga en el colegio los rumores sobre Yuna. La excesiva preocupación de su marido hace que Yuna se sienta desconcertada. Ella le preguntó a su marido por qué estaba tan hablador esa noche. Jun-woo bostezó avergonzado y fingió estar cansado para irse a dormir. Al día siguiente, Yuna recibió una llamada de Jimin y se enteró de que el profesor iba a dimitir. Los dos se hicieron buenos amigos por este motivo. Mino, tras ayudar a Yuna a cumplir un deseo, fue al despacho del profesor Jin para resolver otro problema. Le devolvió el bolígrafo que había encontrado y le recordó que tenía que tener cuidado con las relaciones amorosas. Yuna finalmente se integra con éxito en la vida universitaria. Va al club de baile para completar la tarea de la pareja sobre el matrimonio y las relaciones sentimentales. Al ver a sus compañeros ensayando, no puede evitar ponerse a bailar. Los compañeros se dan cuenta de que Yuna es la persona que estaban buscando y se apresuran a enviar un mensaje al director. Yuna está haciendo la entrevista para el club de baile y, al darse cuenta de quién es el director, se apresura a explicarle que la han llamado para una entrevista. Tae-jun le dice que, ya que ha hecho la entrevista, puede unirse directamente. A continuación, los dos comieron y se hicieron fotos para completar la tarea de pareja. Durante la comida, Yuna le dio las gracias a Tae-jun por haberla defendido en clase. Tae-jun se sonrojó al oírlo. Mino, el asistente de Mino, vio la escena y se alegró mucho. Corrió a contárselo a Mino. El asistente estaba muy contento de que Yuna, con su ayuda, por fin pudiera llevar una vida normal. De camino a casa, se encontró con el marido de Yuna, para que Yuna tuviera un bonito recuerdo de su amor. Le regaló a Jun-woo las entradas para la obra de teatro que iba a ver con su madre. Además, le pidió a Jun-woo que no se olvidara de ir con su pareja. Al terminar las actividades del club, Yuna fue sorprendida por su hijo entrando a escondidas en la universidad, como era de esperar. Al llegar a casa por la noche, su marido la regañó. Jun-woo le pidió que solicitara la baja inmediatamente. Yuna se mostró arrepentida, pero firme en su decisión de no abandonar los estudios. Al oír la voz de su hijo, ambos se marcharon enfadados. A continuación, Yuna fue a la habitación de su hijo. Él tampoco entendía por qué le pedía que abandonara los estudios. Yuna le aseguró pacientemente que no influiría en su vida en la universidad, que, aunque se encontraran, se comportarían como si fueran desconocidos. Jun-woo quiso volver a hablar con Yuna, pero la puerta estaba cerrada con llave. Por mucho que llamara, Yuna no abrió. Al día siguiente, Yuna salió de su habitación y vio a su padre y a su hijo sentados en el sofá, listos para reprenderla. Ella los ignoró y salió por la puerta. Al llegar a la escuela, Mino le dio a Yuna 2 entradas para una obra de teatro como pago por su trabajo. Mino pronto vio que Yuna ignoraba por completo a su hijo. En ese momento, Jun-woo, que estaba en el coche, lo vio todo y se dirigió directamente a la oficina de Mino. Le preguntó a Mino si sabía desde el principio que Yuna estaba en la escuela. Mino respondió enfadado que por qué tenía que decírselo. Cuando volvió al estudio, vio a la asistente, que debería estar viendo la obra. La asistente le explicó que, para ayudar a la pareja, le había dado las entradas a Jun-woo. Mino se quedó paralizado al oírlo. Llamó a Yuna, pero no consiguió contactar con ella. Mino, muy preocupado,
Se dirigió al teatro, pero Yuna ya había visto a su marido cuidando de otra mujer. Mino se apresuró a taparle los ojos a Yuna para que no se alterara. Sin embargo, Yuna lo empujó para ver qué estaba pasando. Jung-woo se acercó de repente hacia ella, asustándola y haciéndola huir. Mino la siguió para consolarla, pero Yuna quería calmarse y se negó, caminando sola por la calle. Recordó que 2 años antes su marido la había rechazado por su ignorancia y le había pedido el divorcio. En aquel momento, se sentía culpable por no tener estudios y pensaba que su marido la despreciaba. Nunca imaginó que su marido ya había cambiado. Mino, preocupado por Yuna, la siguió en su coche. Al ver que su mejor amiga había ido a acompañar a Yuna, Mino se quedó en silencio detrás de ellas. Escuchó cómo Yuna le contaba a su amiga todas las injusticias que había sufrido durante 20 años. Mino, enfadado, regresó al estudio. Su asistente, al ver lo que había pasado, le preguntó qué había pasado. Mino le echó la culpa al asistente por haberle dado las entradas a Jung-woo y se reprendió a sí mismo por no haber protegido a Yuna. En ese momento, Yuna fingió que no había pasado nada y siguió ordenando la habitación de su hijo como de costumbre. Cuando Jung-woo regresó, le pidió a Yuna que se divorciara inmediatamente. Yuna miró a su marido y sintió náuseas. No quería quedarse allí ni un minuto más. Al día siguiente, Mino se encontró por casualidad con Jung-woo. Le preguntó a propósito si había ido al espectáculo con Yuna. Jung-woo mintió diciendo que tenía algo que hacer y que no había ido, y que le había dado las entradas a otra persona. Mino, al ver a ese hombre mentiroso, sintió ganas de darle un puñetazo, pero al ver que Yuna se acercaba, se contuvo y se marchó. Mino fue al club y vio que Yuna no se encontraba bien y estaba limpiando con ahínco. Pensó en lo mucho que debía de estar sufriendo Yuna. Mino quiso aliviar el dolor de Yuna, así que buscó a la mejor amiga de Yuna. Yemi se extrañó de que Mino la buscara. Mino le dijo que ya sabía que Yuna tenía una enfermedad terminal, y que había visto el deseo que Yuna había escrito en su carta de despedida. Por eso quería pedirle a Yemi que le ayudara a cumplir el deseo de Yuna. Yemi aceptó, pero no le dijo que Yuna había sido diagnosticada erróneamente. El Día de los Inocentes. Los estudiantes de la universidad se visten con uniformes de instituto. Yemi arrastra a Yuna para que se ponga el uniforme y se dirige a un terreno baldío. Yuna descubre a Mino, que también lleva el uniforme. Mino, con cara impasible, les dice que les va a llevar a dar una vuelta. Los 3 adultos se ponen los uniformes de instituto y se ponen a caminar por la calle. Jung-woo ve la escena y detiene el coche inmediatamente. Mino ve a Jung-woo y se interpone entre Yuna y Yemi. Los 3 llegaron a su instituto y se encontraron con Jaeo, un buen amigo de la época. Yuna se quedó muy desconcertada. Jaeo les dijo que Mino había organizado una excursión para recordar los viejos tiempos del instituto. Así, los 4 fueron a visitar el lugar donde habían ido al colegio y recordaron viejos tiempos. Sin darse cuenta, llegaron al lugar donde se habían conocido. Yuna y su mejor amiga se habían hecho amigas tras pelearse. Resultó que la abuela de Yuna era la dueña de una tienda de tteokbokki. La abuela temía que Yuna fuera objeto de burlas y acoso por parte de sus compañeros de clase por el negocio familiar. Por eso, le pidió a Yuna que fingiera no conocerla delante de sus compañeros. Yemi, por su parte, quería mantener la figura para poder bailar, así que solo pedía 5 galletas de arroz en la tienda. Sin embargo, la abuela de Yuna siempre le daba muchas. Por eso, Yemi se metía con Yuna. Los 4 dejaron buenos recuerdos en el instituto. Más tarde, fueron a un bar antiguo a bailar. En el autobús, alguien se fijó en Yuna, que se sintió un poco avergonzada y se escondió detrás de Mino. El conductor frenó bruscamente y Yuna se abrazó a Mino por detrás. Justo en ese momento, se quedó un asiento libre delante de Mino, que le ofreció a Yuna. Yuna, un poco avergonzada por el abrazo, miró por la ventana. Mino también miraba por la ventana, fijándose en el reflejo de Yuna en el cristal. Al bajar del autobús, Mino quiso acompañar a Yuna a casa, pero ella le dijo que a su edad no se encontraría con gente mala. Sentía que ese día era como una mentira, porque Yuna siempre había tenido una vida muy dura, y hoy, al reunirse con sus buenos amigos del instituto y hacer lo que siempre había querido, se sentía como en un sueño. Mino miró la alegre espalda de Yuna y pensó en silencio que esperaba que Yuna pudiera seguir viviendo así para siempre. Yuna estaba esperando el ascensor cuando vio a su hijo, que también llevaba el uniforme del colegio. No pudo evitar preocuparse por su hijo, pensando en qué pasaría si su marido lo descubría. Madre e hijo entraron a escondidas en casa, pero su marido, que los estaba esperando, los pilló. Jung-woo les preguntó por qué llevaban el uniforme del colegio. Yuna animó a su hijo a ir al bar a divertirse, lo que le pareció incomprensible a su marido. Yuna, sin embargo, dijo que era importante combinar el estudio con el descanso y se dirigió a su habitación. Jung-woo quiso decir algo más, pero Yuna lo dejó fuera de la habitación. A la mañana siguiente, Mino envió un mensaje de texto a Yuna para que fuera a trabajar al estudio por la noche. Sin embargo, Yuna, para escapar del control económico de su marido, encontró un trabajo a tiempo parcial en un supermercado. Por la noche, se fue directamente al supermercado y se olvidó de su cita con Mino. Mino vio que era la hora y Yuna aún no había llegado, así que la llamó por teléfono. Luego se dirigió directamente al supermercado y la sacó a rastras. Mino la acusó de tener una enfermedad terminal y le preguntó por qué seguía trabajando. Yuna le dijo que había sido un diagnóstico erróneo y que no estaba enferma. Mino finalmente se sintió aliviado y se sentó en el suelo. Yuna, para agradecerle a Mino por haberla cuidado durante todo este tiempo, preparó algunos platos deliciosos. Jung-woo, al verlo, pensó que su esposa lo amaba demasiado. Le preguntó a su esposa por qué había preparado tantos bocadillos. Yuna le dijo que era para Mino. Jung-woo se enfadó y dijo que no se debía relacionar con alguien como Mino. Cuando Yuna volvió a su habitación,
Junwoo no pudo resistirse y cogió uno a escondidas para probarlo. Le gustó el sabor y probó varios más a escondidas. Yuna llegó al colegio con la intención de darle la comida que había preparado a su hijo, pero entonces recordó que le había prometido que en el colegio se harían los desconocidos. Así que le dio la comida preparada a la novia de su hijo. Al ver que su hijo comía feliz, Yuna se dispuso a marcharse, pero entonces vio a su marido dirigiéndose hacia su hijo. Yuna corrió inmediatamente hacia el lugar donde estaba su hijo y agarró a la chica y se la llevó corriendo. Mark se quedó desconcertado, pero al volverse vio a su padre. A continuación, Yuna recibió un mensaje de su hijo pidiendo que se reunieran. En cuanto se vieron, Mark preguntó a su madre con impaciencia cómo se había enterado de que tenía novia. Resultó que Yuna lo había visto el día que su hijo y su novia habían discutido. Mark le preguntó a su madre por qué no le había contado a su padre que estaba saliendo con alguien y le había dejado que le regañara. Yuna pensaba que a su hijo, a su edad, debía disfrutar de su juventud. Si su padre se enteraba, seguro que le obligaría a romper con ella. Después de hablar con su hijo, Yuna fue al estudio a buscar a Mino. Mino le dijo que no volviera a buscarle. Yuna se quedó desconcertada. ¿No había mucho trabajo que hacer? Mino le dijo sin piedad que solo le había ayudado por lástima. Yuna no se da por vencida y le dice que son amigos y que ya se habían reconciliado. Mino le responde sin piedad que si hubiera sabido que Yuna no iba a morir, no habría perdido tanto tiempo. Yuna le dice que él es el que se compadeció de ella. Resulta que Mino, al enterarse del error médico de Yuna, fue a buscar a Yemi. Le preguntó por qué no le había contado lo del error médico de Yuna. Yemi le dijo que Mino siempre se metía con Yuna en el colegio, que esto era la venganza de Yuna. Mino volvió a preguntarle a Yemi si Yuna, después de todo lo que había pasado, quería seguir viviendo sometida a su marido. Yemi dudó, pero finalmente no le contó a Mino lo del acuerdo de divorcio de Yuna. Le pidió a Mino que no se metiera más en los asuntos de Yuna. Mino se sintió como un idiota. Había perdido tanto tiempo y energía por alguien que había sido diagnosticada erróneamente. A primera hora de la mañana, Yuna llegó a la puerta del armario para recoger sus cosas, pero se encontró con Mino, que había venido a buscarla. Mino le dijo a Yuna que se fuera de allí. Yuna dio una patada a la puerta del armario y se marchó enfadada. Mino estaba a punto de cerrar el armario cuando vio el móvil que Yuna se había dejado. Entonces esbozó una sonrisa maliciosa y cerró el armario con llave. Mino volvió al estudio y le dijo a su asistente que le dijera a Junwoo que no colaboraría en el proyecto. Quería echar a Yuna y a su marido de su vida. Junwoo llegó furioso al estudio y le preguntó a Mino si era por Yuna por lo que le había estado tomando el pelo. Entonces, Yuna se dio cuenta de que había perdido el móvil y corrió al armario para buscarlo. Al confirmar que su móvil estaba dentro del armario, buscó a Mino por todas partes. Mino fingió no oírla y se dispuso a marcharse en coche. Cuando Yuna lo alcanzó, él aceleró a propósito. Al ver que Yuna estaba a punto de enfadarse, detuvo el coche. Yuna le pidió a Mino las llaves del armario con urgencia. Mino le dijo que tenía que ir a clase. Yuna esperó a que Mino terminara su clase de interpretación. En cuanto terminó, Yuna persiguió a Mino para que le diera las llaves. Sin embargo, Mino le dijo que se las había olvidado en la oficina. Yuna, temiendo que no la localizaran en su trabajo, dijo que iría a buscarlas ella misma. Mino le dijo que no cualquiera podía entrar en esa oficina. Yuna se sintió muy triste y, temiendo que alguien la descubriera, corrió al baño a llorar. El profesor Jin, temiendo que la persona que lloraba se sintiera avergonzada, se marchó apresuradamente y se olvidó el móvil. Yuna oyó que sonaba un móvil y corrió tras el profesor Jin. Sin embargo, en ese momento, un repartidor le entregó a Yuna un gran ramo de flores. Yuna recibió las flores y el profesor Jin, que estaba a su lado, no pudo evitar preguntarle quién las había enviado. Yuna también se preguntó quién podría ser. Sin embargo, Yuna descartó inmediatamente a su marido. Junwoo siempre le enviaba un pequeño sobre con dinero en efectivo el día de su cumpleaños. Yuna puso las flores en un jarrón con alegría. Era el primer ramo de flores que recibía en su vida. No podía dejar de olerlas. Mino recibió un mensaje de texto confirmando que las flores habían sido entregadas y se dio cuenta de que había olvidado cancelar el pedido. Pensó en lo que había escrito en la tarjeta de visita y se arrepintió. Cuando Junwoo invitó a la profesora Jin a una exposición de pintura, no pudo evitar recordar cómo se habían conocido. Fue en una exposición de pintura donde Junwoo se había fijado en la profesora Jin. Al ver que la profesora Jin estaba a punto de desmayarse, corrió hacia ella. Así fue como se convirtieron en pareja. Ambos se vieron afectados por el hecho de que Yuna hubiera recibido las flores. La profesora Jin envidiaba a Yuna por poder recibir flores de su novio en público, mientras que ella solo podía quedar con él a escondidas. En ese momento, recordó el consejo que le había dado Mino. La profesora Jin comenzó a dudar de sus sentimientos hacia Junwoo. Se lamentaba de que su amor no pudiera salir a la luz. Para evitar sospechas, ambos tenían que fingir que no se conocían muy bien. Junwoo, al ver esto, se apresuró a consolar a la profesora Jin diciéndole que estaba a punto de divorciarse. Pronto podremos estar juntos abiertamente. Tras recibir la garantía, la profesora Jin le preguntó a Junwoo por qué había salido a quedar. Junwoo quería decirle a la profesora Jin que Mino le había rescindido el contrato del proyecto, pero al ver que la profesora Jin no estaba de buen humor, se apresuró a cambiar de tema. Al terminar la cita, Junwoo se acercó a la cama y, como si fuera un hipnotizador, le susurró a Yuna que se retirara de la universidad. Al día siguiente, Mino sacó el móvil del armario y descubrió que Junwoo había estado llamando a Yuna. Mino, temiendo que esto pudiera afectar a la relación de Yuna y Junwoo, fue inmediatamente a llevarle el móvil a Yuna. Sin embargo, se topó con Yuna, que había ido a buscar el móvil. En ese momento,
Jung-woo volvió a llamar a Yuna para quedar en un restaurante. Jung-woo, nada más verla, le entregó a Yuna un formulario de baja de la universidad. Con gran compasión, le dijo que si se daba de baja, no se divorciaría. Yuna le respondió directamente que, aunque se divorciaran, ella terminaría sus estudios. A continuación, rompió el formulario de baja. Jung-woo amenazó a Yuna con quedarse con la custodia de su hijo si se divorciaban. Yuna pensó que su marido estaba bromeando. Le preguntó si esa mujer estaría de acuerdo en que él se quedara con su hijo. Jung-woo se puso nervioso y le preguntó por qué decía eso. Yuna le dijo directamente que Yemi lo había visto ayudando a una mujer a llevar el bolso mientras veían una obra de teatro. Jung-woo intentó explicarse, pero Yuna lo interrumpió. Ni siquiera quisiste ayudarme a llevar el bolso cuando estábamos en el extranjero. Yuna no quería seguir hablando con su marido. Le reveló que alguien había visto a su marido cogido de la mano con otra mujer. Jung-woo, al volver en sí, corrió tras Yuna. Le explicó que había empezado a salir con otra mujer después de firmar el acuerdo de divorcio con Yuna. Yuna no quiso escuchar las explicaciones de su marido y se subió a un autobús. Jung-woo, al volver a la oficina, recordó lo que había pasado en el restaurante y pensó que Yuna estaba jugando con él. Una mujer que sabe que su marido tiene una nueva relación y se contiene para no decir nada. ¿No es porque lo ama demasiado? Jung-woo volvió a casa por la noche con impaciencia y esperó a Yuna en su habitación. Quería cortar de raíz los sentimientos que Yuna aún sentía por él. A la mañana siguiente, Mino temía que Yuna fuera maltratada por su marido debido a que no había colaborado con Jung-woo en su trabajo. Por eso, se levantó temprano y fue en coche a la puerta de la universidad para esperar a Yuna. En cuanto vio a Yuna acercarse, se bajó del coche y se dirigió a ella. Mino quería ver cómo reaccionaba Yuna ante lo sucedido. Sin embargo, Yuna le preguntó con tono acusador si él le había enviado el ramo de flores. Al ver que Mino no respondía, ella le reprochó que le había estropeado su trabajo extra. Mino, sabiendo que no tenía razón para recuperar su dignidad, se burló de Yuna antes de irse. Luego, Mino fue a la oficina del profesor Jin. Le contó al profesor Jin que Jung-woo había abandonado el proyecto. Jung-woo quería que su hijo intercediera para que Yuna renunciara a ir a la universidad. Mark sorprendentemente accedió a que su madre continuara con sus estudios universitarios. Jung-woo quería convencer a su hijo de que se uniera a él, pero recibió un mensaje de texto del profesor Jin pidiéndole que se reuniera con él. Nada más verse, el profesor Jin le pregunta a Jung-woo por qué ha abandonado el proyecto de Mino. Jung-woo finge estar tranquilo y explica que en el proyecto de Mino era como un mero adorno. El profesor Jin le dice que, pase lo que pase, no puede abandonar el proyecto. Jung-woo siente que su orgullo ha sido humillado. Decide encontrar un inversor para hacer grandes cosas y que el profesor Jin se fije en él. Yuna observaba a sus compañeros ensayando el baile para la fiesta del colegio y memorizaba los pasos en silencio. De repente, una chica se torció el pie, mientras todos se quedaban desconcertados. Yuna, gracias a su experiencia en lesiones de baile, le vendó el pie. La destreza de Yuna le granjeó la simpatía del resto de miembros del club. Irene siempre que salía iba al restaurante de Jaeo a comprar el plato favorito de Mino, el guiso de panecillos de arroz. Hace 2 años, Irene le confesó su amor a Mino, pero él la rechazó, y desde entonces se quedó a su lado como asistente. Por desgracia, Mino solo tiene ojos para Yuna. Irene le acaba de dar el arroz frito a Mino, pero él se da la vuelta y se lo da a Yuna. Yuna toca la fiambrera y nota que está recién hecho, así que le pregunta a Mino por qué ha tirado la comida. Mino le responde que le da igual si se la come o no, aunque Yuna estaba un poco molesta con Mino. No se atrevía a desperdiciar la comida. Abrió la fiambrera y probó un bocado. Descubrió que sabía igual que los que hacía su abuela. Rápidamente llamó a Mino para preguntarle dónde había comprado el arroz frito. Mino colgó el teléfono y le pidió a su asistente que no le dijera a Yuna la dirección del restaurante. Irene estaba un poco confundida. ¿Qué tenía de especial un restaurante? Resultó que Mino, cuando estaba en el instituto, tenía muy buena relación con la abuela de Yuna y solía ir al restaurante a comer. Yuna volvió corriendo a la oficina de Mino y le preguntó ansiosa por la dirección del restaurante de pasteles de arroz, diciendo que echaba mucho de menos el sabor de su abuela. Mino la regañó por no haber asistido al funeral de su abuela y decir que no tenía derecho a echarla de menos. Yuna se quedó paralizada, pero luego se lo contó a su mejor amiga y le preguntó por la relación entre Mino y su abuela. Entonces se enteró de que Mino había estado 3 días seguidos en el funeral de su abuela. Yuna comprendió por fin por qué Mino había cambiado tanto de actitud hacia ella. Yuna miró la lista de deseos que había cumplido y se dio cuenta de que todos los deseos se habían hecho realidad, gracias a la ayuda de Mino. Al día siguiente, Yuna le dio las gracias a Mino en voz alta en la escuela. Mino se sintió un poco molesto al saber que Yuna por fin se alejaría de él. Después de todo, en el instituto todos se burlaban de los sueños de Mino y solo Yuna lo animaba. Se sentía muy mal por haberla maltratado. Mino fue a buscar a Yuna por la noche y, tras aclarar las cosas, se reconciliaron en la puerta de una tienda de conveniencia. Mino, que había arruinado el trabajo de Yuna, la invitó a su estudio para que le ayudara. Ese día, Jimin se quejó a Yuna de que su jefe le estaba quitando parte del sueldo. Yuna llegó al lugar donde Jimin trabajaba con un vestido precioso. Además, le pidió a Taejun que se hiciera pasar por su guardaespaldas para asustar a la gente. El jefe, impresionado por la fuerza de Yuna, le pagó el sueldo a Jimin. Taejun también sintió aún más admiración por Yuna. El día de la fiesta del colegio, una chica del club de baile no pudo subir al escenario porque se le habían hinchado los pies. Taejun le pidió ayuda a Yuna. Yuna, por miedo a hacer el ridículo, huyó. Pero Mino la vio. Mino animó a Yuna a subir al escenario y compensar así el error que cometió hace 20 años. Resulta que Mino era el director del programa en el que actuó Yuna, justo cuando iba a salir al escenario.
Mino recibió una llamada de su padre, que se había desmayado, y se perdió la actuación de Yuna. Finalmente, tras la insistencia de Mino, Yuna se armó de valor y subió al escenario. Yuna brilla en el escenario y sorprende a todos. Mino recuerda que, cuando ensayaban el programa, los demás siempre se burlaban de él. En aquella época, solo Yuna le animaba. Los dos escribieron una cápsula del tiempo con mensajes de felicitación para el otro. Mino quería declararse a Yuna después de la actuación, pero su padre enfermó y perdió la oportunidad. Ese mismo día, Jung-woo ve a Yuna bailar y queda profundamente cautivado. Al terminar el baile, Mino se marchó sin decir nada. Sacó la carta que le había escrito 20 años atrás y se dio cuenta de que seguía enamorado de Yuna. Tras la celebración del aniversario, Yuna volvió al escenario. Al imaginar cómo actuaba de joven, no pudo evitar romper a llorar. Nunca podría cumplir el sueño de su juventud. Al día siguiente, Yuna preparó un almuerzo para darle las gracias a Mino. Mino trató la comida que Yuna había preparado como si fuera un manjar exquisito y no quiso compartirla con nadie. La alegría de Mino no duró mucho, ya que el profesor Jin le informó de que debía asistir a un seminario de 2 días con Jung-woo. No le quedó más remedio que pedirle a su asistente que hiciera las maletas y que lo acompañara al seminario al día siguiente. Mark estaba preocupado por sus notas. Si sus notas eran demasiado bajas, su padre lo enviaría al ejército. Su novia le preguntó cuáles eran los requisitos para aprobar. Mark no se acordaba, así que fue al estudio de su padre a buscar la carta que había escrito. Para su sorpresa, encontró los documentos del acuerdo de divorcio de sus padres. Al día siguiente, Irene le pidió a Yuna que le llevara unos documentos a Mino. Resultó que se encontró con su marido, que estaba comiendo en el seminario. Yuna recordó que su marido le había pedido que ocultara su relación, así que le dio los documentos a Mino y se dispuso a marcharse. Sin embargo, el profesor Jin la detuvo y la invitó a quedarse a comer con ellos. Yuna no se atrevió a negarse y se quedó. Al ver la cara de su marido, Yuna se apresuró a terminar la cena. Esto le provocó indigestión y, al terminar la cena, vomitó. Mino, al ver que Yuna tenía indigestión, la llevó a un lado para que descansara. Jung-woo también había venido al seminario para tener una cita secreta con el profesor Jin. Sintiéndose culpable, le compró a Yuna un medicamento para el estómago. Sin embargo, vio a Mino dándole un masaje a Yuna y, enfurecido, se marchó. Cuando Jung-woo volvió a ver a Mino, le reclamó a Yuna. Los dos hombres se enzarzaron en una acalorada discusión. En ese momento, sonó el teléfono de Mino. Era Yemi, que le llamaba para recordarle que solo quería darles una oportunidad a Yuna y a su marido. Yuna no quería renunciar a su marido y pensaba que era una buena oportunidad. Mino descubre que Jung-woo está actuando de forma sospechosa y lo sigue en secreto. Descubre que Jung-woo se está reuniendo con el profesor Jin y planeando una cita para el día siguiente. Al día siguiente, después de la conferencia, Mino propone que los 4 hagan una carrera en bicicleta. El último en llegar a la meta invitará a comer. Sin esperar a que Jung-woo acepte, Mino se adelanta y corre con Yuna. Jung-woo no tiene más remedio que participar en la carrera. Han salido tarde y, además, el profesor Jin no está en buena forma física. Al final, Mino y Yuna ganan la carrera gracias a su buena compenetración. Jung-woo se dispone a invitar a cenar, pero, para su sorpresa, Mino dice que quiere ir a su casa a cenar. A continuación, se lleva al profesor Jin y deja a Yuna y a su marido mirándose sin saber qué hacer. Jung-woo tampoco tiene ganas de cenar, así que pisa el acelerador y, sin importarle el peligro, alcanza el coche de Mino. Cuando vio que había dejado atrás el coche de Mino, se sintió satisfecho. Luego se dirigió a un área de servicio para darse un atracón. Sin embargo, Yuna no tenía apetito debido a una indigestión. Jung-woo se dio cuenta de que Yuna estaba de mal humor y le compró un ramo de flores. Luego le pidió a Yuna que mantuviera cierta distancia con Mino. Yuna reprendió a su marido por no tener derecho a meter la pata en sus asuntos. Así, los dos regresaron a casa en silencio. Mino esperó a escondidas debajo de la casa de Yuna. Cuando vio a Yuna con un ramo de flores en las manos, sintió que todo lo que había hecho había valido la pena. Al regresar al estudio, Mino le preguntó a su asistente cuándo había empezado a entrometerse en los asuntos ajenos. Irene se apresuró a explicarle que no quería que Mino se enamorara de alguien que no tenía futuro. Al escuchar las palabras de su asistente, Mino se sumió en sus pensamientos. Tomó los recuerdos de Yuna con la intención de quemarlos, pero no se atrevió a hacerlo. Al día siguiente, Yuna llegó muy emocionada al estudio de Mino. Le contó a Mino que su compañero de trabajo había tenido una cita romántica. Mino pensó que eso era algo que debía hacer un novio. Curioso, le preguntó a Yuna cómo eran sus relaciones anteriores. Yuna cambió de expresión y se fue a trabajar con una excusa. Recordó cuando su hijo estaba enfermo y no paraba de llorar. Y su marido no solo no se preocupaba, sino que además le gritaba. Yuna no tuvo más remedio que salir con el niño en brazos. Jung-woo, tras conseguir la inversión, llegó al estudio de Mino con aire triunfal para presumir. Con aire arrogante, dijo que nunca volvería a participar en los proyectos de Mino. Además, ordenó a Mino que se mantuviera alejado de Yuna. Jung-woo también le preguntó a Mino por qué se movía entre Yuna y la profesora Jin. Mino desenmascaró directamente las malas acciones de Jung-woo. Además, le advirtió que debía resolver el asunto sin que Yuna se enterara, para no afectar a la vida universitaria de Yuna. Jung-woo, al verse descubierto,
Se sintió algo nervioso y bebió un sorbo de agua para ocultar sus emociones. Poco después, fue interrogado por el profesor Jin. Jun-woo se apresuró a explicar que trabajar para Mino era muy frustrante, y que trabajar para una gran empresa le daba más prestigio. El profesor Jin comenzó a dudar de si el hombre que tenía delante realmente quería casarse con él. Mark, al enterarse del acuerdo de divorcio de sus padres, fue a buscar a Yemi. No esperaba que una tía a la que nunca había visto lo reconociera de inmediato. Mark no pudo evitar preguntarle a Yemi cómo lo había reconocido. Después de un rato de charla, Mark le dijo directamente que había visto el acuerdo de divorcio de sus padres. ¿Por qué su madre quería divorciarse si iba a ir a la universidad? Yemi, al ver la situación, le contó todo lo que sabía a Mark. Mark, tras conocer toda la verdad, fue al estudio de su padre, con la última esperanza. Le dijo que su madre había ido a la universidad por él. Jun-woo interrumpió a su hijo, inventó una excusa y lo echó, pensando en las palabras de su amante. Se dio cuenta de que todavía quería a su esposa. Sin embargo, como marido de una persona normal, prefería ser el yerno de un congresista. Mark regresó a su habitación y vio que su madre estaba ordenando su habitación. La tristeza y la injusticia lo invadieron. Yuna le dijo con orgullo a su hijo que había comprado esa manta con el dinero que había ganado. Mark le reprochó a su madre por no haberle dicho que estaba enferma. Yuna se quedó sin palabras al escuchar las palabras de su hijo. Mark sacó el acuerdo de divorcio. Yuna se apresuró a disculparse y le explicó que quería disfrutar de la vida universitaria antes de contárselo a su hijo. Mark le dijo que así no podría acompañarla en los años que le quedaban. Una vez resuelto el conflicto entre madre e hijo, Yuna le habló a su hijo sobre el divorcio, esperando que él aceptara su decisión. Mark recordó lo talentosa y deslumbrante que había sido su madre en el escenario de la fiesta del colegio, así que decidió dejarla vivir una vida normal. Al día siguiente, Yuna quedó con su marido en un restaurante. Le pidió directamente que fuera al juzgado a tramitar el divorcio. Jun-woo estaba desconcertado. Era él quien había pedido el divorcio. ¿Cómo era posible que se hubieran invertido los papeles? Yuna añadió que había visto a su marido con otra mujer viendo una obra de teatro. Jun-woo sintió que su dignidad estaba siendo pisoteada y, de repente, ya no quería divorciarse. Con el apoyo de su hijo, Yuna se mantuvo firme en su decisión de divorciarse. Jun-woo volvió a decir que había quedado con alguien y, aprovechando que Yuna estaba hablando por teléfono, se escapó apresuradamente. Aunque Jun-woo rechazó la petición de divorcio de Yuna, se dio la vuelta y encargó un ramo de flores a la profesora Jin. Sin embargo, la tarjeta que acompañaba al ramo se cayó accidentalmente. Al recibir las flores, la profesora Jin pensó que eran para Mino. Se apresuró a coger el coche para buscar a Mino y preguntarle qué pasaba. Para su sorpresa, se topó con Mino y Yuna caminando juntos, muy acaramelados. A continuación, la profesora Jin investigó la identidad de Yuna. Descubrió que su novio era el marido de Yuna. Entonces, la profesora Jin fue directamente a buscar a Jun-woo para preguntarle. Sin embargo, Jun-woo le echó toda la culpa a Yuna. Dijo que Yuna estaba tan enamorada de él que había ocultado a toda su familia que había aprobado la universidad. Él también se había enterado hacía poco. Al ver que la profesora Jin estaba molesta, Jun-woo se apresuró a consolarla. También estaba buscando una solución al problema y le había pedido que le enviara un ramo de flores. De repente, la profesora Jin recordó el consejo que le había dado Mino. Entonces se dio cuenta de que Mino lo sabía todo desde el principio. Se enfadó tanto que se dejó caer en el sofá. Jun-woo, al ver que la situación se estaba complicando, buscó una excusa y se marchó. Mino fue al banco a cambiar dinero para pagarle a Yuna. De camino a casa en bicicleta, se encontró con Yuna. Yuna le preguntó con curiosidad por qué se había ido a estudiar a Rusia. Mino le preguntó por qué se metía en la vida privada de los demás. Los tres trabajaron en silencio hasta la noche. Airin tenía que hacer otras cosas, así que le pidió a Yuna que ordenara las notas de la reunión y se fue. Mino, sin atreverse a quedarse a solas con Yuna, buscó una excusa para que se fuera a casa. Yuna, contenta por haber recibido el dinero que le había dado una amiga por su trabajo, quiso invitar a Mino a cenar. Mino no solo la rechazó, sino que le dijo muy serio que no le pagaba por ser su amiga, sino porque había hecho un trabajo excelente y se lo merecía. Le dijo que se quedara el dinero para su familia. Yuna se sintió un poco triste al ver a Mino tan serio de repente. Mino, que había estado mirando a Yuna hasta que se fue, se asustó al ver que ella se había dado la vuelta y se escondió. Yuna, al llegar a casa, vio a su marido esperándola. Los dos fueron al estudio y, antes de que su marido pudiera decir nada, Yuna le preguntó a qué hora se divorciarían al día siguiente. Jun-woo, sin embargo, puso todo tipo de excusas y se negó rotundamente a divorciarse. Yuna pensó que el comportamiento de su marido era ridículo. Jun-woo volvió a sacar el documento de garantía y le pidió a Yuna que lo pensara bien. Yuna rompió el papel en pedazos. Le advirtió a su marido que si no se divorciaban al día siguiente, iniciaría los trámites legales. Jun-woo le explicó que estaba a punto de ascender y no podía permitirse ninguna mala noticia. Yuna accedió por el bien de su hijo, por miedo a que su marido se arrepintiera. Le preguntó la fecha exacta y la anotó en el calendario. Después de poner el divorcio en la agenda, Yuna comenzó a planificar los gastos de su vida futura. Al oír que su hijo había vuelto, sacó parte del sueldo que acababa de recibir y se lo dio a su hijo. Al día siguiente, Yuna estaba haciendo una presentación en PowerPoint con dolor de cabeza cuando escuchó la voz de su hijo. La relación entre madre e hijo se hizo más estrecha gracias a su pequeño secreto. Yuna vio que era hora de ir a trabajar, así que se preparó para dejar sus libros en el edificio de clases. Mientras enviaba un mensaje de texto, los documentos que estaba imprimiendo se le cayeron. Jun-woo lo vio por casualidad, los recogió y se los devolvió a Yuna.
y luego la vio marcharse. Esta escena fue vista por el profesor Jin, que pasaba por allí. Yuna caminaba por la calle y sentía que alguien la seguía. Al mirar en un espejo que había en la calle, vio al profesor Jin actuando de forma sospechosa. Le pareció extraño, así que se dirigió al baño para confirmar si era él quien la seguía. Efectivamente, el profesor Jin la siguió y entró con ella, fingiendo naturalidad y entablando conversación. Justo cuando el profesor Jin iba a entrar en materia, sonó el teléfono. Yuna vio que era su primo y se sintió desconcertada. El profesor Jin fingió contestar el teléfono y se marchó rápidamente. Yuna llegó al estudio y empezó a limpiar, pensando que Mino estaba muy ocupado y no tendría tiempo para limpiar. Subió al segundo piso. Este era el lugar donde Mino solía descansar. En ese momento, Mino regresó y se dirigió directamente al segundo piso. Los dos se encontraron en la entrada de la escalera. Yuna se asustó al ver a Mino aparecer de repente. Los dos se abrazaron por sorpresa y se quedaron atónitos. Cambiando rápidamente de tema con torpeza, Yuna explicó que quería lavar la almohada porque estaba sucia. Mino estaba un poco nervioso, temiendo que Yuna descubriera la caja con la carta de amor. Cuando vio que Yuna bajaba, por fin respiró aliviado. Mino sintió que estar a solas con ella era peligroso, así que buscó una excusa para que Yuna se marchara. Yuna, por su parte, tenía el corazón acelerado por el abrazo. Al escuchar la propuesta de Mino, se apresuró a salir del estudio. Jimin siempre había confiado en Yuna desde que ésta le ayudó a recuperar su salario la última vez. Esta vez, descubrió que la reja de seguridad de su casa había sido dañada y llamó a la policía. Los agentes le pidieron que revisara la situación antes de abrir un caso. Sin embargo, la familia de Jimin no estaba en casa, y ella no se atrevía a volver sola por miedo a encontrarse con algún peligro. Así que llamó a Yuna. Yuna, al fin y al cabo, era una mujer frágil, así que recogió 2 palos en el camino para defenderse. Armándose de valor, entró en la casa de Jimin. Observó con cuidado los alrededores y descubrió que solo había un armario donde esconderse. Yuna abrió el armario con los palos que tenía en las manos y, al ver que no había nadie dentro, finalmente se sintió aliviada. Era muy tarde, así que Jimin sugirió que Mino viniera a ayudar a reparar la reja. Yuna se sentía un poco incómoda por el abrazo de hacía un momento, así que llamó a Taejun para que viniera a ayudar con la reparación. Pero la ventana estaba tan dañada que tuvieron que cambiarla. Jimin no se atrevía a quedarse solo en la casa, así que los tres se fueron a un sauna para pasar la noche. Yuna ya le había pedido el divorcio a su marido, así que solo le envió un mensaje a su hijo para decirle que pasaría la noche fuera. Jungwoo, bajo la influencia del profesor Jin, tuvo que abandonar la colaboración con la gran empresa. Envió un correo electrónico a su profesor en Alemania para buscar nuevas oportunidades de colaboración. Después de completar con satisfacción una serie de tareas, se dio cuenta de que Yuna aún no había vuelto a casa. Jungwoo esperó más de 1 hora en la entrada del complejo. Al ver que Yuna aún no había vuelto, no pudo evitar imaginarla en una cita con Mino. Se apresuró a conducir hasta el estudio de Mino. Mino miró a Jungwoo con desconcierto y le dijo que Yuna no estaba allí. A continuación, llamó rápidamente a la mejor amiga de Yuna. Jungwoo se dio cuenta de que ya no conocía a Yuna en absoluto. Al ver lo nervioso que estaba Mino, sintió algo de celos. Jungwoo, al oír que Yemi tampoco sabía dónde estaba Yuna, se dio la vuelta para marcharse, pero Mino lo detuvo. Mino le preguntó si había venido porque estaba preocupado por Yuna. Jungwoo respondió, ¿acaso he venido porque te echo de menos? Mino llamó rápidamente a Yuna, pero nadie contestó. Volvió a llamar y averiguó dónde estaba Yuna. En ese momento, Yuna estaba en una sauna charlando con sus amigas y, al levantar la vista, se encontró con Mino. Mino la regañó por ser tan descuidada y le dijo que fuera a casa a revisar el buzón. Luego le dijo a Taejun que se fuera tranquilo a trabajar, que él se encargaría de todo. Taejun, al ver esto, se marchó tranquilo. Jimin, al ver que Taejun se había ido con tanta prisa y se había olvidado las llaves, salió tras él. Yuna, una vez se marcharon, le preguntó a Mino por qué la había echado delante de Jimin. Yuna dijo que no se fiaba de Jimin y se negó rotundamente a volver. Mino intentó convencerla, pero en ese momento regresó Jimin. Yuna y Jimin acordaron que se levantarían cuando les apeteciera. A continuación, Mino se quedó observando a Yuna dormir. Mark oyó que alguien abría la puerta y pensó que era su madre. Inmediatamente dijo, «Mamá, ¿no dijo que no volvería hoy?» Jungwoo le preguntó enfadado a su hijo por qué le había ocultado eso. Mark le preguntó a su padre cuando se había preocupado por su madre. Jimin fue al baño en mitad de la noche y, al volver, descubrió que Yuna y Mino estaban durmiendo juntos. Yuna se despertó de repente por el calor y, al abrir los ojos, vio a Mino. Yuna se despertó de golpe y salió corriendo de la sauna. Al oír los latidos tan fuertes, pensó que tenía problemas cardíacos. Mino se despertó y, al ver que Yuna no estaba, llamó por teléfono. Yuna le explicó que había pasado mucho calor durmiendo en la sauna y que se había ido a casa. Mino le pidió a Yuna que se lo dijera a su marido. Yuna le pidió a Mino que cuidara de Jimin. Después de colgar, el padre de Yuna se tocó la cara, que estaba ardiendo, y se extrañó de que su corazón latiera tan rápido por una simple llamada. Por la mañana, Mino cambió la reja de seguridad de la ventana y se fue a trabajar. Yuna, que iba al colegio, lo vio y quiso saludarlo, pero al recordar que su corazón se aceleraba cuando veía a Mino, decidió esconderse. Mino fue directamente a la oficina y, para su sorpresa, el profesor Jin fue a buscarlo para decirle que había habido un malentendido. El profesor Jin amenazó a Mino con no decir nada en la escuela. Como resultado,
Mino se enteró de que Yuna quería divorciarse. Mino se sintió culpable por haber culpado a Yuna de no tener carácter sin saber la verdad. Ni siquiera se atrevió a preguntarle a su marido por qué estaba fuera con otra mujer. Sin querer, había herido a Yuna con sus prejuicios. Yuna ya estaba sufriendo mucho por el divorcio, y él debería haber sido más amable con ella. Yuna y Aerin estaban preparando comida para llevar en el estudio. De repente, se acordó del plato de tteokbokki que le había regalado Mino y le preguntó a Aerin la dirección del restaurante. Yuna quedó con su mejor amiga y fueron al restaurante de tteokbokki, donde descubrieron que el dueño era Jaeo, un amigo del instituto. Jaeo recibió a Yuna y Yemi con mucho cariño. Le cuenta a Yuna que, tras la muerte de su abuela, Mino encontró la receta secreta del arroz frito con tofu mientras ordenaba sus pertenencias. Luego compró el local y siguió con el negocio para que el sabor de la abuela de Yuna no se perdiera. Yuna, al probar el arroz frito con tofu después de tanto tiempo, no puede contener las lágrimas. Jaeo, al verla, llama a Mino, pero, para su sorpresa, Mino le dice que cierre el local y deje que Yuna llore a sus anchas. Jaeo no pudo evitar quejarse de que Mino estaba bromeando. Cuando se enteró de que Yuna se había divorciado, Mino se consideró el hermano de Yuna y quiso cuidar bien de ella. Le pidió a Jaeo que no bromease y dejase que Yuna llorase todo lo que quisiese. Al poco tiempo, Yuna se recompuso y fue al estudio para prepararse para el trabajo. Sin embargo, Mino dijo que tenía que salir para una reunión. Luego, todos se dirigieron al campo para acampar. Después de montar la tienda, Yuna se disponía a cocinar, pero Mino la sentó en una silla y le pidió que leyera el guión. El corazón de Yuna se aceleró al ver que Mino se acercaba de repente. Avergonzada, apartó la cabeza y no se atrevió a mirar a Mino. Este se levantó y se puso a cocinar. Mientras leía el guión, Yuna no podía dejar de mirar a Mino. Los tres se sentaron en una pequeña mesa. Yuna, emocionada, tomó una cuchara y probó la sopa. Mino esperaba con expectación el comentario de Yuna. Yuna, curiosa, le preguntó a Mino por qué había preparado tanta comida. Mino evitó su mirada. Resultó que Mino había buscado una excusa para ir de acampada con el fin de animar a Yuna. Aerin se apresuró a cambiar de tema. Yuna se sentía culpable por lo de su abuela y fue a buscar a Mino. Mino aprovechó la oportunidad para pedirle a Yuna que lo considerara su hermano mayor. Yuna se quedó un poco sorprendida, pero luego los dos empezaron a discutir infantilmente sobre el tema. Al final, Yuna le llamó hermano, con aire altivo. Los dos terminaron de fregar los platos muy contentos. Cuando Yuna llegó a casa, recibió un mensaje de Mino. Ella respondió con una cara muy feliz y le dio las gracias. Al día siguiente, Mark estaba en una cita con su novia cuando descubrió que su madre estaba trabajando en una tienda de conveniencia. Inmediatamente buscó una excusa para terminar la cita. Mark regresó rápidamente a casa y le preguntó a su padre si sabía que su madre estaba trabajando. Jung-woo se sorprendió al escuchar las palabras de su hijo. Mark acusó a su padre de ser irresponsable y de que debía pagar los estudios universitarios de su madre. ¿Cómo podía permitir que su madre trabajara en una tienda de conveniencia? Jung-woo le preguntó a Yuna la dirección de su trabajo y se apresuró a ir allí. Al llegar a la tienda, escuchó al gerente decirle a Yuna que se llevara a casa la comida que estaba a punto de caducar. Jung-woo, enfadado, le preguntó al gerente por qué llamaba tía a Yuna. No pudo evitar reprocharle a Yuna que trabajara en un sitio así. El gerente no pudo evitar reírse. Jung-woo, al oírlo, le dio un puñetazo al gerente. Este lo esquivó y el puñetazo golpeó la estantería, haciendo que Jung-woo cayera al suelo. Al final, Jung-woo tuvo que pagar los daños y Yuna perdió su trabajo. Yuna le preguntó enfadada a su marido por qué le había impedido trabajar. Jung-woo le dijo que trabajar en una tienda de conveniencia le hacía quedar mal. Yuna le respondió que ya estaban divorciados y que no tenía por qué meterse en sus asuntos. Jung-woo le preguntó a Yuna si estaba saliendo con Mino. Yuna se quedó sin palabras y se marchó. Al llegar a la estación de metro, vio a una pareja jugando y se acordó de lo que había pasado en la obra de teatro. Mino también vio a su marido con otra mujer. ¿Acaso Mino era tan bueno con ella porque le daba pena? Yuna encontró inmediatamente a Mino y le pidió explicaciones. Pero Mino, antes de poder decir nada, Yuna se marchó corriendo. Al día siguiente, Yuna llamó a Aerin para dejar el trabajo que Mino le había conseguido. Buscó trabajo en internet y volvió a encontrar a Mino, que la estaba buscando. Yuna ni siquiera cerró la página web que había abierto y se marchó corriendo. Mino vio a Yuna marcharse y la siguió inmediatamente. Justo cuando Yuna se sentía en apuros, el profesor Jin la llamó para quedar con ella. Yuna aprovechó la oportunidad para escapar y dejó a Mino solo. Mino, preocupado, se tumbó en un banco de piedra cercano, pero oyó a una pareja discutiendo y se acercó para intentar calmarlos. Cuando vio que se habían reconciliado, se marchó con aire indiferente. Yuna llegó al despacho del profesor Jin. El profesor Jin le dijo que le conseguiría un trabajo a tiempo parcial. Yuna, sin embargo, desenmascaró al profesor Jin. Le dijo directamente que había visto el número de teléfono de su primo en el baño y que era el mismo que el de su marido. El profesor Jin, emocionado, le preguntó cuándo se habían divorciado exactamente. Yuna le dijo que esperaría a que la escuela terminara la investigación sobre los miembros de su familia. El profesor Jin se quedó atónito, sin saber cómo era posible que ella supiera todo eso. Al ver la expresión del profesor Jin,
Yuna supo que su marido le estaba mintiendo. Al salir de la oficina del profesor Jin, fue directamente a buscar a su marido para pedirle el divorcio. Jun-woo no había reaccionado aún cuando Yuna le dijo que acababa de ver al profesor Jin. Jun-woo se apresuró a explicar que solo temía que Mino estuviera engañando a Yuna. A Yuna le pareció ridículo, ya que era Jun-woo quien había cambiado de opinión. Ahora Jun-woo se atrevía a decir con toda seriedad que no se divorciaría por su propio bien. Jun-woo empezó a pensar en cómo Yuna se había enterado de lo suyo con el profesor Jin. Recordó que Mino le había pedido que se encargara del asunto. Jun-woo pensó inmediatamente que había sido Mino quien se lo había contado a Yuna. Acto seguido, se presentó en el despacho de Mino con aire amenazador. Jun-woo le preguntó directamente a Mino si había sido él quien había instigado a Yuna a que se divorciara. Al ver la cara de Mino, que parecía no saber nada, Jun-woo se da cuenta de que Yuna realmente quiere divorciarse de él. Y Mino también ama sinceramente a Yuna. Por Yuna, quería que ellos dos volvieran a estar juntos. Cuando Mino se entera de que Yuna está decidida a divorciarse, se sumerge en sus pensamientos. Vuelve a llamar a Yuna para que vuelva a trabajar. Al oír la voz de su asistente, que está muy ocupada, Yuna vuelve al trabajo. Al terminar, Mino la lleva a casa. Yuna le dice que solo ha venido para devolverle un favor y que no volverá a trabajar en el estudio de Mino. Al ver que Yuna sigue reprochándole, Mino le confiesa sus sentimientos. Eres muy especial para mí. Por eso soy tan bueno contigo. A continuación, Mino saca una caja con una carta de amor y se la entrega a Yuna. Le pide que la lea cuando llegue a casa y esté sola, que lo que había dentro demostraría por qué era tan bueno con ella. Yuna se llevó la caja a un lugar cercano donde descansar. Abrió la caja y descubrió que contenía una caja de cintas de casete. Además, todas las canciones que había dentro eran sus favoritas. Entonces encontró un sobre azul y, al abrirlo, descubrió que era una carta de amor. Yuna se quedó muy sorprendida y, al levantar la vista, vio que era Mino. Rápidamente le preguntó qué era eso. Mino respondió con naturalidad: por supuesto que es una carta de amor que le escribí a mi primer amor. Mino recordó los acontecimientos del instituto, cuando todos se burlaban de él, y solo ella creía que podía llegar a ser un director famoso. Yuna no recordaba nada de aquello. Mino se sintió un poco decepcionado. Una sola frase de Yuna había cambiado su vida y ella no lo recordaba. Mino se marchó tras declararse, dejando a Yuna tiempo para pensar y tomar una decisión. Jun-woo estaba en su estudio imaginando cómo convencer a Yuna de que renunciara al divorcio. Incluso, de forma infantil, escondió el acuerdo de Yuna. Ahora, los dos se encuentran en el mismo lugar, pero sus identidades se han invertido. Jun-woo, para recuperar el corazón de Yuna, inventa dos razones muy convincentes. La primera es que él no es una persona narcisista. La segunda es que se divorciaron porque no tenían nada en común. Jun-woo le pide a Yuna que lo piense bien. Yuna piensa que su marido es repugnante y egoísta. Jun-woo intenta recuperar a la Yuna que abandonó su hogar por amor utilizando los recuerdos felices que compartieron. Hace 20 años, mientras Yuna actuaba, alguien le pisó el zapato y ella cayó al suelo con fuerza. Sin embargo, Yuna no se rindió y, a pesar del dolor, terminó la actuación. Jun-woo vio esa escena y se enamoró de Yuna. Además, cuando Yuna actuaba, él compraba medicamentos para ligar con ella. Yuna rechazó directamente los medicamentos que le ofrecía el desconocido. Jun-woo la asustó con una serie de teorías médicas, diciéndole que si no se ponía la pomada se moriría. Yuna aceptó a regañadientes que le untara la pomada. Jun-woo se la untó directamente. Así se conocieron. Jun-woo incluso le pidió a Yuna que le enseñara a bailar. Yuna sacó a su marido de sus recuerdos. En ese momento, al ver la espalda de su marido, recordó a su padre fallecido. Yuna sintió confianza, pero eso ya era cosa del pasado. Yuna, embarazada, siguió a su marido a Alemania, cuando le pidió que averiguara si había coreanos en el lugar donde se iban a quedar. Jun-woo se limitó a responder con evasivas, sin preguntar nada. Tampoco le enseñó a Yuna expresiones cotidianas en alemán. Cuando Yuna estaba a punto de dar a luz, no pudo pedir ayuda a nadie. Pasó varias horas retorciéndose de dolor en el suelo hasta que su marido llegó a casa y la llevó al hospital. Jun-woo balbuceó tratando de defenderse. Yuna dijo directamente que se arrepentía de haber seguido a su marido a Alemania. Debería haber criado a su hijo sola. Al oír mencionar a su hijo, Jun-woo volvió a tener esperanza. Quería utilizar a su hijo para retener a Yuna. Yuna interrumpió a su marido y dijo que preguntaría a su hijo qué quería hacer. En ese momento, Mark ya había escuchado toda la conversación de sus padres. Al día siguiente, Mino llegó temprano al colegio con la intención de encontrarse por casualidad con Yuna. Sin embargo, no contaba con que Yemi encontrara a Yuna en ese momento. Yemi, muy emocionada, le dijo que había descubierto que Mino todavía estaba enamorado de Yuna. Yuna intentó quitarle importancia, pero Yemi le mostró directamente las pruebas de que Mino estaba enamorado de ella. Yuna no tuvo más remedio que confesar que Mino era su primer amor. Yemi preguntó con curiosidad si Mino se lo había confesado a Yuna. A Yuna le hizo gracia que Mino pudiera estar enamorado de ella, siendo ella madre. En ese momento, Mark envió un mensaje a su madre para quedar por la noche y hablar. Yemi volvió a la oficina de Mino. Le preguntó directamente si todavía le gustaba Yuna. Mino se sintió nervioso y no supo qué responder. Yemi le dijo directamente que Yuna iba a trabajar para mantenerse. Yuna está esperando en el aula a que empiece la clase del profesor Jin, pero no se esperaba que la clase se retrasara. A continuación, Yuna se va a beber unas copas con los dos chicos del grupo de teatro en la universidad. Jimin comenta que, tras la suspensión de las clases, reunirse con los amigos en el campus para beber es como una película. Muy romántico. En ese momento, suena el teléfono de Yuna. Al ver que es Mino, no lo coge. Jimin, al verlo,
Bromea sobre la relación entre Yuna y Mino. Yuna no tuvo más remedio que contestar y regañar a Mino por molestarla durante la clase. Mino le dijo que sabía que las clases se habían suspendido y que por eso la había llamado. Yuna intentó buscar una excusa para salir del paso, pero Mino apareció ante ella. Yuna estaba a punto de negarse diciendo que quería seguir charlando con sus amigos. Pero Mino la agarró y les dijo a los demás que siguieran comiendo y bebiendo. Los amigos de Yuna fueron muy comprensivos y se marcharon buscando una excusa. Yuna, con aire altivo, dijo que seguiría trabajando en el estudio de Mino. Mino se mostró muy sorprendido, pero Yuna añadió que hoy no podía ir a trabajar porque tenía algo que hacer. Mino acompañó a Yuna a la parada del autobús. Al ver que Yuna no había escuchado las canciones de la cinta, sacó el grabador de su mochila. Los dos se sentaron en el banco de la parada del autobús y escucharon las canciones que les gustaban en el instituto. Yuna no pudo evitar preguntarle a Mino cuando se había enamorado de ella. Mino le pidió que lo pensara bien. La profesora Jin, al ver que Yuna había descubierto su romance, no se atrevió a dar clase a Yuna. Luego, enfadada, fue a la oficina de Jungwoo. Jungwoo, sorprendido, le preguntó a la profesora Jin si no debería estar dando clase a esas horas. La profesora Jin le dijo que Yuna ya sabía lo suyo. Ahora no se atrevía a seguir dando clase. Jungwoo, al oírlo, solo se preocupó por si Yuna realmente iba a abandonarlo. La profesora Jin controló sus emociones y le preguntó a Jungwoo por qué no la creía. Cuando oyó a Yuna decir que quería divorciarse, se sintió como si le estuvieran dando una limosna. Al oír la palabra divorcio, Jungwoo le pidió a la profesora Jin que se sentara para hablar tranquilamente. A continuación, le dijo que sus planes de divorcio habían cambiado. La profesora Jin se arrepintió de haber ayudado a Jungwoo a convertirse en profesor universitario. Después de una gran discusión con la profesora Jin, Jungwoo se enteró de que había sido contratado gracias a sus contactos y se enfadó mucho. Decidió que no podía seguir así. Al llegar a casa por la noche, Mark le dijo a su padre que divorciaran según lo acordado. Luego dijo que ahora era él quien estaba influyendo en el divorcio de sus padres y que se independizaría. Al ver a su hijo así, Jungwoo accedió inmediatamente a tramitar el divorcio ese fin de semana. Al día siguiente, recordó que un profesor de psicología de otra universidad prestigiosa se iba a jubilar. Inmediatamente pidió a un amigo que le presentara al profesor. Gracias a las maniobras de Jungwoo, el profesor quedó encantado. Cuando Yuna terminó su trabajo y se disponía a marcharse, Mino le entregó unos documentos para buscar trabajo. Yuna se sintió desconcertada por el repentino interés de Mino. Mino se apresuró a explicarle que, como persona mayor, solo quería evitar que Yuna tomara un mal camino. Al ver que Yuna se disponía a marcharse, Mino inventó una excusa para que la acompañara a comprar ropa. Yuna se acordó de que Irene acababa de ayudar a Mino a ordenar su ropa y se enfadó mucho. Mino fingió lamentarse de que su asistente no estuviera allí. Yuna, con aire altivo, siguió a Mino a la tienda de ropa. Cuando Mino sale del probador, Yuna no le quita los ojos de encima. Mino, al darse cuenta, le pregunta si le parece que es guapo. Yuna se hace la dura y dice que la ropa que ha elegido él es bonita. A continuación, le elige un conjunto a Mino. En ese momento, el gerente se acerca y pregunta si Mino y Yuna son pareja. Mino repite a propósito las palabras, novio y novia, para observar la reacción de Yuna. Luego le explica al gerente que son hermano y hermana. Al salir de la tienda de ropa, Mino puso la excusa de que tenía que hacer una llamada y dejó que Yuna viera un anuncio de empleo. Mino había llamado a sus contactos para buscarle un trabajo a Yuna en el campo de la danza. Le aconsejó que fuera a la entrevista para ver cómo iba. Yuna solo dijo que lo pensaría. Al día siguiente, Yuna se arregló mucho y fue al estudio a trabajar. Mino y su asistente se quedaron boquiabiertos al verla. Al terminar el trabajo, Mino se sorprendió al ver que Jungwoo había venido a recoger a Yuna. Irene no pudo evitar preguntarle a Mino si Yuna se reconciliaría con su marido. Mino respondió con firmeza que era imposible. Jungwoo llevó a Yuna a una fiesta. Resultó que Jungwoo quería cambiar de trabajo y le pidió a Yuna que le ayudara a quedar bien. Durante la cena, el profesor le agradeció a Jungwoo por su ayuda en el año 2000. La reunión coincidió con el fallecimiento de la abuela de Yuna. Al oírlo, Yuna comprendió al instante que su marido no la había dejado volver a casa para asistir al funeral de su abuela. Por su futuro, enfadada, le dio 2 fuertes bofetadas a su marido. Luego corrió a la tienda de pasteles de arroz que su abuela había regentado. Pero ya había cerrado. Al volver a casa, Jungwoo finalmente se arrepintió y le entregó los papeles del divorcio a Yuna. Yuna se divorció oficialmente y fue a la tienda de pasteles de arroz de Haeo. Allí, el aroma de las tortas de arroz le trajo recuerdos de su difunta abuela. Tan fuerte era su nostalgia que se pasó toda la noche sin dormir, mirando los recuerdos que tenía de su abuela. Al día siguiente, Yuna volvió al estudio para trabajar. Mino y los productores terminaron la reunión y decidieron ir a cenar, invitando a Yuna a acompañarlos. Yuna dijo que no se encontraba bien y rechazó la invitación. Entonces, Mino dejó su teléfono móvil en el estudio a propósito. Cuando todos se disponían a cenar, pidió a su asistente que llamara a Yuna para que le llevara el teléfono. Irene se molestó mucho por el favoritismo de Mino hacia Yuna. Le mintió a Mino diciendo que Yuna ya se había ido a casa. Después de la cena, Mino regresó al estudio y encontró a Yuna dormida en el sofá, sudando profusamente. Mino pensó que Yuna no se encontraba bien durante el día, así que rápidamente le tocó la frente. Rápidamente sacó una manta y medicinas para cuidar de Yuna. Como los medicamentos para bajar la fiebre no se pueden tomar con el estómago vacío, Mino preparó unas gachas y se las dio a Yuna. Así, Mino cuidó de Yuna toda la noche. A la mañana siguiente, Yuna se despertó y descubrió que Mino estaba a su lado. Al ver lo que había sobre la mesa,
se dio cuenta de que Mino había estado cuidando de ella toda la noche. Yuna no pudo evitar acariciar el pelo de Mino. Al ver la reacción instintiva de Mino, recuperó la cordura y huyó del lugar. Mino oyó el ruido de la puerta y salió corriendo tras ella. Al ver que Yuna se subía a un taxi, la llamó inmediatamente, pero Yuna mintió y dijo que había vuelto a casa a primera hora de la mañana. Mino quiso seguir preguntando, pero Yuna encontró una excusa y colgó rápidamente. No entendía por qué Yuna le había mentido. Recordó que por la mañana ella le había acariciado el pelo y pensó que se había enamorado de él. Pensando en eso, Mino no pudo evitar reírse en la calle. Al regresar al estudio, le pidió a su asistente que preparara el material para la clase. Aerin se enfadó mucho al ver las huellas de alguien que había dormido en el sofá. Junwoo pronto quedó con Mino para anunciarle que se había divorciado de Yuna. Le preguntó provocadoramente a Mino si sabía algo al respecto. Mino le preguntó a Junwoo qué era lo que quería. Junwoo le declara la guerra a Mino y le dice que va a recuperar a Yuna. Yuna se encuentra con su exmarido al salir de clase. Junwoo no dice nada y se agacha para atarle los cordones de los zapatos. Yuna intenta esquivarlo, pero él la agarra y la empuja hacia él. Mientras lo hace, le dice qué es lo que debe hacer. Junwoo recuerda que Yuna le dijo que le gustaba su espalda. Mientras le ata los cordones, se esfuerza por mostrarle su espalda a Yuna. Yuna, al ver la situación, solo quiere alejarse de su exmarido y le dice que si necesita ayuda en casa puede contar con él. El profesor Jin, tras una fuerte discusión con Junwoo, ordena a dos alumnos que extorsionen a Junwoo. Ahora está esperando a que Junwoo vaya a su casa en busca de ayuda. Yuna está leyendo cuando recibe una llamada de Aerin, que está borracha, y se dirige al bar. No se esperaba oír que Aerin está enamorada de Mino. Al día siguiente, Yuna pensó que se sonrojaba y le latía el corazón con solo ver a Mino. Ahora ya no podía trabajar con Mino. Así que fue al lugar donde había visto el anuncio de empleo para hacer una entrevista. Mino recibió la llamada de Yuna y oyó la voz de Jaeo. Fue directamente a la tienda de Jaeo, donde vendía panqueques de arroz, y se llevó a Yuna sin decir nada. Le preguntó a Yuna por qué había ido tan rápido a trabajar allí. Yuna nunca le había dicho a Mino que tenía una entrevista importante. Entonces se dio cuenta de que había encontrado el trabajo gracias a la ayuda de Mino. Yuna respondió obstinadamente que nunca volvería a trabajar para Mino. Mino volvió a declararse a Yuna. Yuna se asustó por la repentina confesión y empezó a tener hipo. Mino llamó apresuradamente a Jaeo, que estaba espiando, para que trajera agua. Cuando Yuna dejó de tener hipo, empezó a pensar en la confesión y le pareció todo muy absurdo. Le preguntó a Mino cómo se había enterado de su divorcio. Después de rechazar la declaración de Mino, Yuna fue interrogada por su mejor amiga. Las dos quedaron en una cafetería y Yuna le contó todo lo que había pasado a su amiga. Le dijo que ahora no quería saber nada de relaciones. Al día siguiente, Mino fue a la casa de Yuna. Le pidió que le dijera por qué no le gustaba. Luego desayunaron juntos. Yuna se manchó la boca con salsa y, avergonzada de que Mino la viera así, giró la cabeza. Después de clase, Mino llevó a Yuna a visitar el lugar donde se celebraba el espectáculo. El dueño del local le pidió a Mino que le presentara a Yuna. Mino dijo inmediatamente que Yuna era su novia. Yuna se asustó y se marchó rápidamente. Después, Mino la llevó a otro lugar. Al bajar del coche, Mino le ayudó a quitarse el cinturón de seguridad. Yuna pensó que iba a hacer otra cosa y, asustada, levantó las manos. Yuna se bajó del coche avergonzada y se dio cuenta de que era el lugar donde ella y su compañero simulaban tener una cita. Mino dijo con indiferencia que todos los lugares para citas eran más o menos iguales, pero que había que ver qué se hacía allí. Al final, los dos se tumbaron en un espacio vacío y se pusieron a leer un cómic. Yuna, que al principio se resistía, acabó riéndose sin poder evitarlo mientras leía el cómic. Mino aprovechó la oportunidad para sentarse junto a Yuna y mirar el mismo cómic. Yuna, un poco tímida, empujó a Mino, pero este se acercó aún más. Así, los dos se pusieron a mirar el cómic, con la mente en otra parte. Al terminar la cita, Mino acompañó a Yuna al metro para que se fuera a casa. Yuna le preguntó con curiosidad por qué no la llevaba en coche. Mino le explicó que quería hacer algo que nunca habían hecho juntos. Yuna, avergonzada porque Mino estaba sentado a su lado, miraba de un lado a otro. Justo entonces llegó la parada de Yuna y se quedó un asiento libre enfrente de ella. Mino se cambió expresamente del asiento de al lado de Yuna al de enfrente. Yuna reunió todo su valor y se quedó mirando a Mino. A la mañana siguiente, Mino volvió a la casa de Yuna. Yuna, que quería ordenar sus sentimientos, le dijo a Mino que no tenía que demostrarle que no le gustaba. Mino le dio un montón de pruebas de que Yuna le gustaba. Yuna le dijo con resignación que si podían ser amigos normales. Mino se negó rotundamente. Yuna le pidió que no volviera a aparecer por allí. Al ver la actitud decidida de Yuna, Mino no tuvo más remedio que irse a clase. Cuando vio que Junwoo y el profesor Jin se encontraban, ninguno de los dos se saludó. Yuna ve a Aerin muy guapa en el estudio y le pregunta si se está arreglando para una cita. Aerin le dice alegremente que hoy va a declararse a Mino y que por eso se ha arreglado tanto. Mino ve que su asistente está diferente y la elogia inmediatamente. Yuna se queda paralizada al oírlo. A continuación, Mino le pide a su asistente que le diga a Yuna que le lleve los documentos y el café al estudio. Mino regresó al estudio y, al recordar la situación entre Junwoo y el profesor Jin, se sumió en sus pensamientos. No sabía que Yuna había venido a llevarle los documentos. Yuna pensó que Mino realmente no le gustaba, así que dejó caer el vaso con fuerza a propósito. Sin embargo, Mino estaba concentrado en jugar con el cubo de Rubik y ni siquiera le prestó atención. Después de confirmar los documentos, Mino se marchó con su asistente. En el coche, Mino no pudo evitar preguntarle a su asistente por qué iba tan guapa. Aerin le dijo que, como iba a una cita a ciegas,
Se había arreglado un poco para provocar a Yuna. Yuna ahora cree que voy a declararle mi amor. Mino se quedó en shock al oírlo. En ese momento, Yuna solo podía pensar en que Airin iba a declararse a Mino. Entonces, su mejor amiga la llamó para decirle que Junwoo había vendido la tienda. Yuna llamó inmediatamente a Junwoo para preguntarle qué pasaba. Junwoo dijo nervioso que no tenía dinero para pagar el alquiler. A continuación, recibió una llamada en la que le comunicaban que había sido despedido. Junwoo, con los documentos en la mano, descubrió que había sobornado a un estudiante. Al parecer, había recibido una carta de chantaje. Si quería mantener el secreto, tenía que pagar una cuantiosa suma de dinero. Junwoo pensó en ignorarlo, ya que él no había hecho nada. Sin embargo, recibió otro correo electrónico, temiendo que se descubriera su escándalo. Vendió rápidamente la casa y pagó el dinero a los chantajistas. Pero alguien grabó toda la escena. Junwoo pensó fríamente quién podría haberlo hecho. Pensó que la principal sospechosa era la profesora Jin. Junwoo le preguntó a la profesora Jin si había sido ella. La profesora Jin dijo que era su venganza contra Junwoo. Junwoo salió desorientado y se encontró con Mino, que iba a dimitir de su puesto con la profesora Jin. Sin embargo, no se comportó como de costumbre con Mino, sino que se marchó directamente. La profesora Jin pensó que Junwoo había vuelto a suplicarle y se preparó para burlarse de él. Mino no había dicho ni unas palabras cuando la profesora Jin, de mal humor, lo echó. Le extrañaba que la profesora Jin, que le había obligado a asistir a clase, no le hubiera retenido. Cuando Mino regresó, oyó a los asistentes hablar de Junwoo. En ese momento, Yemi llamó a Mino para pedirle que averiguara por qué Junwoo había vendido la tienda. Mino finalmente comprendió lo que había pasado entre la profesora Jin y Junwoo, así que pidió a alguien que averiguara la situación de los dos estudiantes de la foto. Una vez reunidas todas las pistas, fue a buscar al profesor Jin. Mino desenmascaró inmediatamente las maldades del profesor Jin. El profesor Jin le preguntó a Mino qué pruebas tenía. Mino le reveló directamente la información personal de los dos alumnos a los que había ordenado el profesor Jin. Además, amenazó al profesor Jin con borrar todos los rumores sobre Junwoo antes de que Yuna viera la publicación. De lo contrario, revelaría él mismo en internet la relación entre el profesor Jin y Junwoo. Pero el profesor Jin seguía sin querer renunciar a vengarse de Junwoo. Mino le preguntó al profesor Jin cuántos días sería feliz si lograra vengarse. Después de todo, el profesor Jin había amado de verdad a Junwoo. Al oír estas palabras, el profesor Jin finalmente cedió. El profesor Jin caminaba por el campus pensando en todo lo que había hecho. Todo era para que Junwoo y él pudieran ir de la mano por el campus sin que nadie les dijera nada. Pero ahora los dos se habían convertido en enemigos y se torturaban mutuamente. El profesor Jin no puede evitar llorar, pero teme que alguien lo descubra. Así que se apresura a secarse las lágrimas con la mano. Para resolver la situación actual, el profesor Jin queda con Junwoo. Junwoo apenas se ha puesto en pie cuando el profesor Jin le da una paliza. Cuando recoge los documentos que le han tirado sobre la mesa, descubre que quien ha comprado su tienda es el profesor Jin. El profesor Jin le cuenta todo a Junwoo. A continuación, Junwoo fue al estudio de Mino. Le preguntó a Mino por qué le había ayudado. Mino le dijo que no quería que Junwoo hiciera daño a Yuna. Al día siguiente, Junwoo se quitó el traje elegante y se presentó en su antigua casa vestido de forma desaliñada. Yuna se mostró muy disgustada al ver a su exmarido. Sin embargo, al ver el aspecto deshecho de este, le preguntó qué le pasaba. Junwoo le dijo que no volvería a molestarla nunca más, porque había perdido por completo frente a Mino. Junwoo le contó a Yuna que Mino le había ayudado. Yuna se dio cuenta de que siempre había vivido bajo el amparo de Mino y que nunca había sido realmente independiente. A continuación, presentó una solicitud de baja en la escuela. Quería que Mino dejara de aparecer en su vida. Yuna no quería seguir dependiendo de un hombre como hasta entonces. Yemi pensó que Yuna estaba actuando de forma demasiado precipitada. Antes, Yuna tenía una enfermedad terminal y tenía que seguir estudiando. ¿Cómo podía ahora rendirse así? ¿Cómo iba a estar a la altura de Mino? ¿Un director famoso? Finalmente, Yuna empezó a trabajar a tiempo parcial en la tienda de Teobokeiki de Hao. Ese día, Yemi fue a la tienda a buscar a Yuna y le preguntó de forma indirecta si Mino había venido últimamente. Yuna respondió con tristeza que quizá Mino estaba muy ocupado y no tenía tiempo para venir. Yemi, sin embargo, dijo enfadada que no era porque estuviera ocupado. La última vez, Hao le dijo a Mino que Yuna estaba ayudando allí. Pero Mino le dijo directamente que no le contara nada más sobre ella. Yuna fingió que no le importaba, pero recordó la última conversación con Mino. Mino no quería renunciar a su amor y quedó con Yuna para hablar. Le explicó que no se había enamorado de ella por una ilusión de primer amor, sino que, tras conocerla, le había impresionado su personalidad. Yemi, al ver que Yuna estaba triste, le propuso que cuando fuera el aniversario de la muerte de su abuela, las dos volvieran juntas a su pueblo natal. Al oír hablar de su abuela, Yuna cambió de humor al instante y empezó a planear el viaje. Mino estaba ensayando la obra con mucho ahínco, para que su guión quedara perfecto. Era muy exigente con los actores. En ese momento, Taejun trajo unos aperitivos para que repusieran fuerzas. La gente que estaba cerca no pudo evitar preguntarle a Mino por qué últimamente no invitaba a comer teokgalbi. Mino respondió con indiferencia que últimamente no le apetecía comer. La escena cambió y los dos se encontraron por casualidad en una librería. Yuna vio que Mino se acercaba cada vez más a ella. Quería saludarlo, pero Mino la ignoró por completo. Por la noche, Yuna sacó un cuaderno de su bolso. De dentro del cuaderno sacó un periódico en perfecto estado. En el periódico había un artículo sobre Mino. Yuna miró la foto de Mino en el periódico y lo cerró enfadada. Al día siguiente, Yuna llegó a la parada del autobús para volver a su pueblo con su mejor amiga. Al ver a las parejas retozando,
No pudo evitar recordar los dulces momentos que pasó con Mino escuchando música. De repente, un coche se detuvo delante de ella. Al abrir la ventanilla, se sorprendió al ver que era Mino. Mino invitó a Yuna a subir al coche y le ofreció llevarla. Yuna lo rechazó directamente diciendo que podía tomar un taxi. Mino se bajó del coche y le preguntó a Yuna a dónde iba. Al saber que Yuna iba a volver a su pueblo natal, puso su equipaje en el maletero y le abrió la puerta. Yuna se subió entonces con aire altivo al coche de Mino. Le dijo a Mino que la llevara a la estación. En ese momento, Yemi llamó por teléfono para decirle que su madre tenía que ir al hospital a hacerse un chequeo y que no podía acompañar a Yuna a su pueblo natal. Yuna y Mino regresaron juntos al pueblo natal para rendir homenaje a la abuela fallecida. Al ver el patio familiar, Yuna no pudo evitar recordar cómo ensayaban baile allí 20 años atrás. ¿Cómo era posible que el Mino tímido e introvertido de entonces se hubiera convertido en alguien tan sarcástico? Gracias a que ella siempre lo había animado y habían escrito juntos una cápsula del tiempo. De repente, Yuna sintió curiosidad por saber si la cápsula del tiempo que habían enterrado seguía allí, pero al llegar al lugar, no conseguía recordar dónde lo habían enterrado. En ese momento, Mino apareció de repente y le recordó que estaba debajo del gran árbol. Yuna, emocionada, recogió las ramas del suelo y desenterró los recuerdos de 20 años atrás. Al ver el frasco, Yuna lo limpió con cuidado para quitarle el polvo. Primero abrió el frasco de Mino y descubrió que ella siempre había estado presente en el futuro que él había planeado. Yuna se emocionó mucho y abrió su propia botella, donde encontró que había escrito el nombre de la persona a la que quería prestar atención. Entonces se dio cuenta de que Mino recordaba todo sobre ella, y de que ella había traicionado el amor que Mino le había profesado durante más de 20 años. Yuna se levantó rápidamente y corrió tras Mino, que estaba desanimado. Resultó que Mino había vuelto para rendir homenaje a la abuela de Yuna después de cumplir el servicio militar. En aquel momento, sus padres habían fallecido y él estaba a punto de irse a estudiar a Rusia, sin saber si volvería algún día. Al ver la cápsula del tiempo y recordar la traición de Yuna, Mino pensó en tirar todo, pero no pudo. Mino se dio la vuelta y se marchó. Yuna se abrazó a él por detrás, temiendo que se fuera, y las lágrimas de arrepentimiento brotaron de sus ojos. Mino, que había sido rechazado muchas veces, le preguntó con frialdad qué estaba haciendo. Yuna le dijo que quería que Mino se quedara a su lado. Los dos finalmente resolvieron sus problemas y se abrazaron con fuerza. Luego, fueron a la tumba de la abuela y le contaron la buena noticia. Mino exclamó que Yuna finalmente había recuperado la cordura después de 3 meses. Yuna no pudo evitar reprocharle a Mino por no haberla visitado durante tanto tiempo. Mino le confesó que, en secreto, le había pedido a Yemi y Jaeo que cuidaran bien de Yuna. Este encuentro también había sido planeado con ellos. Al final de la historia, Jun-woo enseña en una escuela rural. Sin Yuna, solo puede vestirse con ropa vieja. Seguramente, en este momento, Jun-woo se arrepiente mucho de haberse divorciado de Yuna.